Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazgo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcasts, ¿vale? Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcasts y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, El Sentido de la Birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Ok. Ignacio Farray. Hola. Bienvenido de nuevo al Sentido de la Birra. Gracias. Ha llovido mucho. Y ha llovido raro. Desde entonces, quiero decir. No ahora, no en este momento. 3 años por lo menos, ¿no? Sí, casi 3 años. 2 años y pico, me decía mi YouTube. O sea, de hecho, la entrevista tuya que grabé era de las últimas que grabé antes de que nos confinaran, porque hice ese viaje a Madrid, fue llegar a Barcelona el día 11 y el 12 o 13 o así nos habían confinado. O sea, como que... Pues sí, ahora que lo pienso, sí. Pues fue de lo último que hice antes de no ver la luz del sol durante Nos un vemos tiempo. a la entrada del túnel y a la salida. ¿Qué va a pasar ahora, tío? Pues después en la entrevista que viene, o sea, porque si viene una pandemia justo después de la primera, ¿qué nos va a traer esta segunda? Bueno, una tercera guerra mundial como bueno, claro. Joder. Vale, Ahora que estamos entrenados, ahora las habilidades que hemos adquirido para vivir en la puta mierda, eso no se puede olvidar. Eso hay que ponerlo, hay que amortizarlo. Hay que ponerlo en práctica, pero si no, es como si hubiéramos pasado por todo esto para nada. O sea, que ahora viene el apocalipsis directamente. ¿Tú tienes algún tipo de habilidad o skill que crees que te pudiera servir para sobrevivir en este mundo que se viene ahora, el apocalipsis, que ya sabemos que va a venir? De hecho, sí. Sí. ¿Cuál sería? Pues básicamente creo que todo mi ser. A mí cuando se me tuerce todo es cuando todo va normal. Vale. En la vida moderna hablamos al principio de esta temporada del tardígrado. ¿Sabes el tardígrado? El osito este microscópico raro que sobrevive. Que sobrevive a todo, a todos los cataclismos. Yo no lo sabía, pero hay mucho merchandising a propósito de entender el tardígrado como un animal espiritual que representa la resistencia ante todo, la supervivencia por encima de todo siempre. Hay gente que piensa que es de otro planeta, porque ha resistido, como te digo, no sé cuáles son los 5 cataclismos peores que han sucedido en el planeta, pero el tardígrado ha sobrevivido en todos, temperaturas altas, temperaturas bajas, se le da por muerto. Se le da por muerto y dicen que, no sé cómo, a los 30 años de repente te lo ves andando. Y hace poco, en la vida moderna, como estábamos hablando de esto, alguien nos mandó una noticia nueva. ¿De qué? Acerca de que han averiguado lo que sí que mata a los tardígrados. ¿Qué es? Y lo no que lo mata, he visto esto. El agua templada. ¿El agua templada? El agua templada, a nadie se le había ocurrido. Dice que metes a tardígrados durante 48 horas en agua a 37 grados y no sobreviven ni el 50%. ¡Hostias! Entonces, la normalidad. Me pareció perfecto porque, digo, me representa. O sea, en circunstancias de mierda, sabes desenvolverte, por lo que sea, tú tiendes hacia la ansiedad, hacia la histeria. En la mierda, no sé si decir por experiencia, bueno, te encuentras como que ese es tu destino claro. y tu hábitat natural. Y ahí yo me identifico, y me imagino que a muchas personas nos pasa lo mismo en general, que en situaciones límite, no sabes por qué, no quiero decir por un sentido del heroísmo ni nada, sino que por lo que sea, tú estás hecho para situaciones extremas. Y el día a día, la cotidianidad y la normalidad es lo que te hunden de verdad, es lo que te hace mella en la salud mental. Yo estoy yendo a terapia ahora, con un psiquiatra y tal, y justo empezó en la desescalada. O sea, en el confinamiento... Estabas en el mejor yo momento. creo que el confinamiento todavía lo entiendo como
en el sentido churchilliano de la palabra, my finest hour. O sea, lo que yo más he dado como ser humano lo alcancé en el confinamiento solo, encerrado. y a partir de ahí, volver a relacionarme, volver a vivir en la cotidianidad, es lo que me ha hecho terminar en un despacho psiquiátrico. Joder, o sea, el cambio, el agua templada, tío. El agua templada. Claro, pero además también porque es que ha sido un cambio muy brusco, ¿no? O sea, me imagino que si tienes una capacidad de adaptarte fácil a que las cosas vayan como la mierda muy rápidamente, a lo mejor es como un buzo, ¿no? Como que tú vas bajando, pero generalmente tienes que tardar más tiempo luego en subir para la despresurización, porque si no, el oxígeno se te hincha en los pulmones y la petas. Entonces, igual para bajar todo bien, vamos bajando, ¿no? Pero para subir es en plan demasiado pronto, bien, tío. Bien pensado. Déjame un poco descomprimir un Quiero poco. seguir en la puta mierda un poquito más. Que estoy aquí muy a gusto, muy calentito. Claro, muy húmedo, mejor. ¿En la puta mierda qué sería? ¿Húmedo o calentito? En la puta mierda. Depende de la mierda. Pueden ser las dos cosas, ¿no? Claro. Húmedo no es antónimo. Antónimo, sí. Sí, de calor. No, para nada. De hecho, nuestra primera experiencia con la vida es húmeda y calentita. Vale, pues mira. Me lo has puesto fácil. En la placenta, ¿no? Digamos. Claro, entonces la mierda tiene esa parte que tiene los fluidos corporales, que son húmedos y son calentitos. Y entonces igual por eso también puede generar un confort. Porque es volver al origen. Pues sí. Húmedo y calentito. Al final lo hemos delimitado. Hemos llegado a porque... Es como estar en el vientre materno de nuevo. Pero ¿en qué momento te das cuenta de que mejor ir a ver a un señor que te ayude con la cabeza o a una señora? ¿Qué es mejor? No, cuando te das cuenta que sería una buena idea empezar a ir. Me obligaron. Vale. Me obligaron. La gente más cercana a mí me obligaron a ir. Yo no quería. Pero mi primo, Irene, que es mi representante, me obligaron a ir. Y la verdad que fue buena idea. Pero a nivel conocer a mi gurú. A nivel de intervention, de estas de ponerte... De que la gente se te... Sí, porque yo era muy renegado. Además, en esa época que estás hundido, no ves las cosas claras realmente, no tienes la mente despejada. Entonces sí que conviene estar bien rodeado de gente que vea un poquito más allá el horizonte. Sí, sí. Y bueno, y la experiencia ha sido buena. El cabrón no quiere seguirme viendo a solas. De hace poco para acá me dice, tú a partir de ahora vente a la terapia de grupo. para no tener que tener tanto contacto conmigo. Todo bien, pero igual podemos ver a otra gente, ¿no? Joder, pero ¿y has notado qué cambios notables has notado de ir a terapia antes de ir a ahora que has ido? Bueno, básicamente te acabas conociendo a ti mismo. O sea, la sensación no es que todo deje de ser una mierda, sino que sabes que todo es una mierda. Es muy distinto el punto de vista. Por ejemplo, es muy distinto estar perdido que encontrarse perdido. Es un matiz muy ligero, pero lo cambia todo. Porque es la consciencia de que estás perdido. Exacto. Claro. Además es una expresión que me encanta, encontrarse perdido. Y pienso que en la vida solo hay esas dos opciones, estar perdido o encontrarse perdido. Y lo cambia todo. Encontrarte perdido lo cambia todo. Y bueno, un poco remas hacia eso. Es como lo de sí. Estar equivocado o saber que estás equivocado. O sea, cuando estás equivocado, tu sensación es que estás en lo cierto. Sí. Pero cuando te das cuenta de que estás equivocado, es cuando realmente empieza el cambio. Sí. Quiero decir, no es que vayas a ser otra persona, es que te das cuenta de la persona que eres. Entonces, no es que todo deje de ser incertidumbres y dudas, sino sabes que no hay otra cosa y lo abrazas. Joder, bueno, es una buena actitud de la vida. A falta de placenta materna, tenemos que encontrar estos pequeños asideros. Y es después de esta decisión que te pones con el primer libro, con Vive como un mendigo, baila como un mendigo, baila como un rey, nació justo en el confinamiento, es verdad. Nació antes de que empezaras a ir a terapia. Antes de empezar a ir a terapia. ¿Y tenía alguna intención terapéutica por tu parte cuando lo pones a escribir? Bueno, premeditadamente no. Porque para empezar ni fue un libro que nosotros dijimos vamos a hacer esto. Con Irene y con Dina y con Rosa montamos entre los cuatro una empresa, El Grito Sordo SL. Y Temas de Hoy nos propuso hacer un libro sobre mi vida.
Que queda, bueno, bastante presuntuoso si hubiera salido de nosotros mismos. Claro, voy a hacer un... Creo que el mundo necesita. Claro. Pero si te lo ponen como un encargo, pues dices, bueno, pues ya está como más... Por lo menos ya no da tanta vergüenza de decir voy a escribir un libro. Y un poco nació por ahí. Y yo, por ejemplo, con Dina y con Rosa, que me ayudaron a escribirlo, yo mantenía durante el confinamiento entre los tres llamadas, ¿no? Videollamadas que las grabábamos y luego ellas me preguntaban cosas, eso se iba transcribiendo, luego yo lo completaba si se me ocurría algo con que completarlo y un poco así le fuimos dando forma al libro. Irene iba tratando un poco con la editorial para los plazos, todo. Bueno, un poco salió de ahí. Y luego mi hijo, a mi hijo también le entrevistaron, Dina y Rosa, y el epílogo es de mi hijo. Esto fue como te presentaron estas ideas, tú no habías pensado ni que tu hijo hiciera esto como tú. Fue surgiendo un poco, sí. Nos pareció bonito porque nos dimos cuenta, como te digo, no fue muy premeditado, sino poco a poco te vas reconociendo en ciertas dinámicas que has cogido a lo largo del tiempo. Y yo nunca había recaído en eso, pero me di cuenta de que yo siempre busco la figura de un mentor, digamos, ¿no? Que me acompañe y nos pareció justo decir que, por último, mi mentor es mi propio hijo. Entonces, un poco ese era el sentido que le quisimos dar al libro. Claro, porque y en el proceso me imagino que cuando tienes que revisar toda tu puta vida para ponerla en orden, porque hay cosas que pasan, a mí me pasa al menos, que dices, esto pasó antes. Solo eso ya es terapéutico, es verdad, por lo que decías, ¿no? Que en el fondo no era la intención, pero te das cuenta de que alguien que empieza a pensar sobre su propia vida, solo reflexionar sobre eso ya es una especie de... Claro, porque sacas estas conclusiones como lo del mentor o como lo de todo lo que sucede conviene. Todo lo que sucede conviene. O como son estos mantras que se van creando. Sí. La inercia, por ejemplo, de como yo soy una persona que le cuesta dar ciertos pasos en la vida, por cobardía a lo mejor, de una manera inconsciente a lo mejor llevaba mi vida a ser lo suficientemente de mierda para yo ya no tener otra opción, sino dar ese paso, que tanto me costaba. Entonces nos dimos cuenta de que a lo mejor yo empecé a actuar precisamente por eso, que claro, que fue un punto clave, ¿no? Un crucial, tal y como está enfocado el libro, claro, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de que luego yo empecé mi oficio de cómico. Es esto, ¿no? Porque tú cuando vives la vida simplemente es una sucesión de cosas que van una detrás de la otra y no tienen mucho más sentido que lo que ha pasado antes quizás llega a lo siguiente. Pero cuando tienes que ponerla en perspectiva, ordenarla, porque hay veces que dices, esto pasó aquí, o pasó aquí, esta persona no estaba esta persona, porque la memoria es así de traicionera. Ahí estás dando una lectura a tu vida, intentar entender cuál es el patrón que une las cosas y cuál es la narrativa a través de la cual te la cuento, que en este caso es, evidentemente, encontrar la comedia, pero también creo que es el encontrarte a ti a gusto haciendo eso y vencer a la ansiedad por encima de la comedia, ¿no? Una cosa así, o es lo que yo vi en el libro. Sí, tienes toda la razón. Porque, por ejemplo, una de las citas que encabeza uno de los capítulos, por ejemplo, es de Machado, que dice, la verdad también se inventa. Nabokov también hablaba de inventar la realidad. Son conceptos que a mí siempre me han llevado la atención, porque realmente no hay nada que diga... la verdad es una cosa muy relativa. Entonces... la expresión "la verdad también se inventa" me parece correctísima. Y es verdad que depende del punto de vista que tú tengas al mirar atrás o de la manera que tú te entiendas. Luego, si vas más allá, por ejemplo, al mismo tiempo de hacer terapia con el psiquiatra, me metí también a hacer meditación durante el confinamiento, que yo nunca... de eso quería hablar, antes del confinamiento ya hice algo, pero yo nunca me había metido en eso tan a fondo y también fue otra cosa que me ayudó. Y te das cuenta de cómo la propia concepto de identidad o de perspectiva que uno tiene sobre uno mismo, eso es muy está sujeto a unos equilibrios muy difusos, ¿no? A unas fronteras muy difuminadas. Entonces, realmente te das cuenta de hasta qué punto hablar de un yo o una identidad propia que tú te has construido a lo largo de los años tiene sentido o no. Robin Williams lo resumía todo esto en una frase que él decía: ego bye bye. Ego bye bye. A él le gustaba mucho hacer meditación. Ajá. Entonces, la experiencia esa meditativa de desapegarte de ti mismo, él lo resumía como ego bye bye. Le decía adiós a esa persona que se supone que es Robin Williams. Y un poco además como se relativizan todo. Si tú sacas de la ecuación de tu relación con las cosas el ego, que es
tu visión de ti mismo en cuanto a las cosas que se relacionan contigo o algo así, ¿no? O sea, igual lo he enrevesado demasiado, pero quiero decir como que en toda interacción tuya con lo que sea, con el medio, con una persona o algo, en esa interacción está reflejado en tu cabeza cómo eres tú interactuando con eso, solo porque de una forma inconsciente, pero ya le estás dando el valor a eso porque pasa a través de ti. Creo que cuando meditas y si llegas a ese punto, claro, te quitas ese filtro tuyo y puedes llegar a verte a ti sin ti, y a las cosas sin ti. Claro, eso es mi aspiración. Pero es muy difícil. Ejemplo, yo cuando voy a actuar digo, ojalá no estuviera yo. Te lo juro, porque me doy mucha vergüenza a mí mismo. Eso es verdad. Digo, si hoy no hubiera venido yo creo que me hubiera salido una buena actuación. pero y entonces, ¿cómo digamos? El premio externo, el que la gente, eso que tú ves como algo vergonzoso, lo aplaude y le encanta, no, en ningún momento se carga esa vergüenza. Ese decir, ojalá no hubiera venido yo, cuando ves que todo el mundo está muy contento de que hayas venido tú. Bueno, ahí ya es agradable, ¿no? De hecho, te envalentona, ¿no? Y te arropa el aplauso y tal, te da confianza. Pero realmente de ahí no... Si vamos a lo que dificulta atreverse o no a subirse a un escenario, que te aplaudan no ayuda. O sea, quiero decir... por supuesto que ayuda, porque te da cierta confianza, pero no te da que pensar. Es a lo que voy. Cuando te aplauden, lo disfrutas, pero no reflexionas. En cambio, y esto pienso que es el único consejo que me atrevería a dar si algún cómico me pregunta por algún tipo de consejo, es que fracase cuanto antes. ¿Sabes qué? Porque si no va a ser más dura la hostia, ¿no? Si no lo haces pronto, la hostia es más dura. Te la vas a dar igualmente. Claro. O sea que mejor que salga de ti mismo. Porque del fracaso se reflexiona y se intentan sacar conclusiones. ¿No? Si te lo tomas como esa... No sé si también es correcto, ¿no? Tomárselo con tanto apego, que a lo mejor es bueno también coger un poquito de distancia. Pero si te tomas la comedia muy a pecho y como algo muy personal, sí que fracasar es lo más adecuado en el sentido de que es lo que te va a hacer darle vueltas. Es que el fracasar mejor, ¿no? El fracasar mejor, que es una frase de Beckett, pero que también me acuerdo que la última vez que tú y yo coincidimos en el Golfo, yo creo que puedo decir muy orgulloso que fracasé esa noche. Luego tú lo petaste, cabrón. Te salió una actuación muy buena. Pero me acuerdo, no sé, me parece que tú no estabas justo en ese momento, porque con otros cómicos fuera nos quedamos hablando un rato. No, yo tuve que irme enseguida. Como fue tú al salir, tú me dijiste, tío, guay. Y yo dije, guay, gracias. Y enseguida me tuve que ir. Era la primera vez que te veía y te salió de puta madre. Guay, y daba gusto verte. Pero luego nos quedamos hablando con otros cómicos acerca del fracaso. Y en esa época acababan de estrenar el documental de... No sé si está en Netflix o dónde, en Movistar me parece, sobre el Comedy Store. Vale. ¿No? El mítico Comedy Club de Los Ángeles. Y decían que cuando surgió el Comedy Store, se convirtió como en la meca, ¿no? Donde todos los cómicos estadounidenses de esa época querían ir a actuar. Y como querían ir a actuar, el cómico, la leyenda del momento era Richard Pryor, que era por generación un poco anterior de ellos, ya lo estaba petando, y era que Richard Pryor se pasara por el Comedy Store, ningún cómico joven se quería perder eso. Entonces, cuando llegaban y finalmente podían ver a Richard Pryor, lo más probable que podía suceder es que le vieran comiéndose una mierda, fracasando. Y entonces todo el mundo decía, decepcionado, ¿no? Los cómicos jóvenes decían, joder, este es Richard Pryor, del que tanto habíamos hablado y del que queríamos venir aquí a ver la actuación en cuanto llegásemos a Los Ángeles. Y los otros cómicos mayores les decían, precisamente Richard Pryor. Dice, él es el único que se atreve a fracasar. Dice, los demás, en cuanto notamos que la cosa no va bien, nos refugiamos en chistes. En los que ya sabes que van. ¿Sabes? No nos atrevemos a mirar a sí mismo. Entonces Richard Pryor sí que fracasa, se come una mierda, saca conclusiones y lo más probable es que después le salga una actuación gloriosa y legendaria, precisamente después de haber tocado fondo. Claro. Entonces, así en esa reflexión sobre lo importante que es tocar fondo para un cómico. Sí, yo he visto estas, no sé qué piensas de esto, tío, porque yo lo vi y me flipé de estas sesiones como igual de 3 horas o 4 horas que ha hecho a lo mejor en el Comedy Store de Chappelle o el Comedy Stripe, creo que era otros lugares, y es en plan, el tío 3 horas, el público va cambiando, se va yendo gente, va viniendo gente, y él está como preguntándole a la gente, ¿de qué quieres que hable? Venga, y se pone a hablar de eso, intentando buscar dónde está el chiste, y a lo mejor tienes una hora de nada. De que el tío va... Pero luego de repente empiezan a salir como montañitas así pequeñas de cosas muy guapas. El tío dice, genial, se apunta. Qué y bueno. El tío va como 3 horas a ver todo el material que consigue sacar del aire. Qué guay.
Eso es muy loco, tío. Tenemos una profesión muy bonita porque es bonito. O sea, yo creo, otra de las cosas que a lo mejor he aprendido durante este tiempo, desde la última vez que nos vimos, es la importancia de la otra persona, que la otra persona te sirva como un reflejo. Y pienso que en el fondo no hay mucha... Por ejemplo, al ir a terapia de grupo, precisamente, es revelador como otra persona que se abre y habla de una manera muy abierta, exponiéndose mucho. Tú, más allá de ver eso como algo morboso, ¿no? De decir, ya sé estas intimidades sobre esa persona, al contrario de eso queda, por supuesto, a un lado, y lo que sucede, el fenómeno que sucede, es que tú, en tu interior, se te remueve algo, que te sientes identificado con lo que está contando esa persona y te acabas reconociendo en su testimonio. Entonces, es una manera de conocerse a sí mismo. Y nosotros tenemos la suerte de tener al público delante. Entonces, por ejemplo, ahora como que me cuentas esto de Dave Chappelle, simplemente mirando las caras, eso te sirve ya de estímulo para tú, de una manera, no sé, hay algún resorte que te salta adentro, esa chispa que te hace tener que hablar en ese momento apoyado en esa mirada, en ese reflejo de la gente. Y ahí, me imagino que así lo vivía Dave Chappelle, es como van surgiendo ideas que pueden acabar conformando un espectáculo. Y luego, ya te digo, es un género del stand-up comedy como muy sencillo, simplemente una persona que se sube al escenario y rodeado de gente que le mira, ¿no? Y apoyado por esa mirada, tú vas teniendo que, como si fuera la persona que saca la cabeza fuera del agua para tener que respirar y coger aliento, aguantar y aguantar así, ¿no? Sin hundirte. Y básicamente se trata de eso. Y de alguna manera eso, nuestra cultura actual lo identifica, por volver al tema de la verdad, con la verdad. Una persona que en esas circunstancias está intentando hablar de corazón y no refugiándose detrás de una trinchera de confort, lo interpretamos a día de hoy en nuestra cultura como la verdad. Entonces es muy bonito que yo creo que de todos los géneros teatrales, bueno, todo el teatro en el fondo es una representación, ¿no? de la vida humana. Pero es más obvia quizás. Pero en ese sentido, de una manera tan sencilla, un cómico... Claro. Además no necesitas mucho, no necesitas haber estudiado nada, sino simplemente con lo que tú lleves. Como se decía en la Guerra de las Galaxias, cuando entra Luke Skywalker, le va a entrar a una cueva y le pregunta a Yoda, ¿qué hay dentro de esa cueva? Y Yoda le dice, solo lo que lleves contigo. Lo mismo es en el stand-up comedy, no necesitas nada más, solo necesitas subirte porque todo lo que necesitas ya lo llevas contigo mismo. Pero tú igual también, el público para ti es una herramienta escénica constante. O sea, tú te apoyas en el público a claro, full. yo, por ejemplo, cuando por lo que sea el público está muy a oscuras, yo ahí me siento perdido, totalmente desubicado. Sí. Claro. Yo siempre pido, es lo único que pido, que siempre como mínimo un poquito de la iluminación, algo tenue, para que poder ver las caras de la gente y saber a quién voy a ofender. Es que es muy loco porque ver los ojos. Claro, no quiero ofender desde... en estéreo, ¿no? Claro, vamos a ir a personalmente. Esto no es abstracto. Quiero hundirte a ti, en concreto. No fue con un objetivo. Esto no es gratuito. Claro, esto no es intercambiable por otra persona. Voy a por ti y te voy a joder la puta vida. Pero y en eso, ¿te lo pasas mejor cuando estás como en el Beer Station con un entorno así pequeñito? ¿O cuando es grande te arropa más o te pierdes más porque hay más caras? Bueno, actuaciones buenas o malas siempre las hay, pero sí. En principio yo diría que en sitios pequeñitos me lo paso mejor. Pues que es como la antípoda de lo que el 90 y largos % de la gente que se dedica a la comedia esperaría de un show, que es que haya poca gente y que las puedas ver. Claro. Es todo lo contrario. Me gusta que vea un teatro grande y que me ciegues la cara para no verle la cara a nadie, ¿no? Porque no... Sí, no sé. A ver, no sé, yo te digo. El agua templada. En ese momento todo es muy irracional en ese momento. Y la frase a lo mejor es por lo de la frase de ten cerca a tus amigos pero más cerca a tus enemigos. Claro, también. En ese sentido, básicamente, eres una persona que tiene miedo y estás muy expuesto. Entonces, ya te digo, y por eso yo siempre he recurrido, creo que hablamos de eso ya en la primera entrevista, sí. a la histeria y a la ansiedad, y no he sabido hacerlo de otra forma. Entonces, cuanto más cerca, mejor.
Porque si no, sí. Como si no sé que estás aquí. Sí. No vas a ir claro, y si vas a levantar un hacha para clavármela en el pecho, te voy a ver venir. Bueno, ahora está un poco de moda. Ahora está de moda. Cómicos. Ahora, esto no puede que no fuera una metáfora, puede suceder literalmente que le claven un hacha en el pecho a un cómico. Está bien prevenido, o sea, ahora mismo más que nunca. Pero lo que me flipa, por ejemplo, dentro de leer el libro es como que cosas que son problemas que una persona puede vivir en la vida, como lo que hablabas, el fracaso, la ansiedad, la depresión. Aquí aparecen, o yo los voy viendo como si fueran personajes de Winnie the Pooh que están dentro del libro y que de alguna forma van formando parte de cada una de las historietas. Entro aquí había tanto nivel de ansiedad. Aquí la ansiedad me llevó a hacer esto. Aquí caí en una depresión que me llevó a hacer esto. Y como si fueran personajes que, ¿sabes? Como en Big Lebowski, que es esta figura de el personaje pasivo, que más que él mismo moverse por impulsos voluntarios, se deja llevar por la trama que se le va planteando para resolverla, ¿no? Y entonces aparece Julianne Moore, que le plantea una trama, aparece como el amigo, no sé cómo se llama, el veterano de Vietnam, que le plantea, no, pues hay que hacer esto, y él siempre va yendo, vale, ok, ¿no? Y en el libro se ve como personaje de Juan Ignacio yendo entre estos personajes, entre la ansiedad, la desesperación y el fracaso que tú también, por cómo lo planteas. Sí. Marcando un camino entre ellos, pero no por sortearlos, sino por enfrentarlos muchas veces, abrazarlos, ¿no? Sí. Es verdad, bien visto. Yo creo que la ansiedad, como tú dices, el fracaso, lo miro siempre como estímulos. A mi psiquiatra se lo digo. ¿Y qué te dice? Claro, me dice que no sé, que a lo mejor, él me dice que a lo mejor no es lo más sensato. Es una buena respuesta. Claro, porque él, por ejemplo, en cuanto al alcoholismo, él lo que a lo mejor desde un punto de vista sensato es, bueno, evitar esas circunstancias en las que podemos estar en contacto, ¿no? Con un entorno que favorezca el consumo de alcohol, por decirlo así. Entonces, lo primero de alcoholismo es no tener alcohol en casa. Bueno, quiero dejar claro para quien se pueda preguntar que este señor está bebiendo agua, esto está decorado y no pasa nada. No, pero esto fíjate, es la metáfora de lo que quiero decir. Vale. Tomar agua en un vaso en una jarra de cerveza, obviamente de cerveza. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo le digo a mi psiquiatra que por favor me deje hacerlo. O sea, porque él diría, no, porque una cosa te lleva a la otra, te sientes a gusto, tienes de alguna manera el estímulo del alcohol muy cerca. Digo, no, es que si yo, que por otro lado, no es fácil en nuestra cultura dar la espalda al alcohol porque está entre nosotros. Totalmente. Claro. Claro. Entonces yo, en vez de rehuirlo, yo en mi casa tengo botellas de vino y de whisky sin abrir y quiero que estén ahí y las miro todos los días y eso es lo que me da fortaleza. Digo, yo lo que quiero es poder mirar al abismo sin tirarme. Es lo que le digo al psiquiatra. Hostia. Es como tener un trofeo de caza, pero claro, personal, en plan de tú. Sí. O sea, entonces él dice que eso a lo mejor no es lo más sensato. Pero, y él recomienda quizás lo otro, ¿no? Rehuir ese entorno, digamos. ¿No? Pero lo que pasa es que, mira, pero creo que hay un punto de sensatez. Yo sin ser psicólogo ni psiquiatra y me pueden callar la boca a todo el mundo. Pero si tú desarrollas la capacidad de estar alrededor de ese elemento, porque si lo rehuíes todo el rato, creo que en el momento en que se te presenta, como es tan abrupto y ya viene a costa de haber estado en la burbuja de rehuirlo tanto tiempo, que igual es más difícil esa confrontación que estar rodeado de ello y normalizarlo como algo con lo que no interactúas, simplemente que está porque va a estar en tu vida. Claro. Vas a quedar con colegas, no vas a decir a tu colega, no te pidas una cerveza. Depende de la circunstancia de cada uno, ¿no? Cada uno se conocerá a sí mismo y a cada uno le va una historia. Pero a mí la historia que me va es mirar al abismo. Porque si no siento de alguna manera, no digo cobardía, porque te repito, cada uno tiene sus circunstancias y no se trata de cobardía, porque, como te digo, igual la palabra es sensatez. Y una persona que sabe que no tiene una buena relación con el alcohol, lo más sensato es evitarlo y punto. Claro, y ahí hay valentía, ¿no? En esa renuncia. Pero yo, por lo que sea, estoy muy jodido de la puta cabeza y yo, para dejar de beber, lo que necesito es estar bien rodeado de alcohol. Como te digo, ten a tu enemigo bien cerca. Ábrete un bar. Es lo que me gusta. Entonces, tener agua en una jarra de cerveza, todo esto, a mí me hace sentir más fuerte porque digo, lo estoy afrontando, estoy mirando al abismo y no me voy a caer por eso. Entonces, de la misma manera en el libro, cuando hablamos de fracaso, angustia o ansiedad, yo no quiero utilizar esos conceptos para ir a otro lado, sino asumirlos. Porque ya están ahí, claro. Porque ya están ahí y más que un camino hacia adelante es un camino hacia atrás. Es volver sobre tus propios pasos. Asumo que yo tengo angustia y ansiedad y no lo voy a utilizar como un trampolín para llegar a algo, sino lo voy a utilizar como una fuerza para que me reconcoma por dentro y encontrar ese vacío existencial mío propio
como si fuera un instrumento musical que yo sepa aprender a hacerlo sonar. O sea, no es mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro. Son las dos maneras en las que podemos utilizar la angustia, por ejemplo, ¿no? O la ansiedad, entiendo. Y de ahí, por ejemplo, el título del libro también, Vive como un mendigo, baila como un rey. Me acuerdo siempre de la frase de Nietzsche de el artista es el que baila encadenado. En ese sentido, sé consciente de tus límites, ¿no? Estás encadenado, básicamente la vida son límites. La muerte es cuando la vida escampa, por fin. Entonces, en ese sentido, vive como un mendigo porque no tienes otra manera. Nuestra existencia, básicamente, es... nos movemos en la podredumbre existencial, pero baila como un rey. A pesar de eso, atrévete a bailar distinguidamente y con estilo. Vive como un mendigo y a pesar de eso, intenta bailar como un rey. No sé, ¿y te costó mucho llegar a esa frase? ¿Te llegó sola? ¿Te vino...? En algún momento la dije y creo que, como te digo, Dina y Rosa me ayudaron con el libro y a ella se les ocurrió. Dice, este me parece, nos parece que es un buen título, me dijeron. Sí. ¿Y has tenido, antes de esta circunstancia vital, contacto con Perdona, es una canción de Petróleo, claro, es una canción de Petróleo. Que la canto con Rosa. Rosa, aparte de guionista con Dina, también hace los coros en Petróleo, con Luis Miguel Petróleo, y la canción Todo está roto, en un momento dice eso. Yo nací para estar lejos de ti, soy una estrella fugaz y miro atrás y todo está en ruina y hay flores rotas en aquella esquina. Lo que tú y yo vivimos hoy en día, vive como un mendigo y baila como un rey. Está roto. Por cierto, tío, lo que me flipó de Petróleo, porque yo no sabía esto, es lo de haber montado un concierto de 1 hora y pico con 4 canciones. Pues aquí al lado del Pavón. En el Teatro Pavón fue el primer concierto que dimos, no teníamos más repertorio y tocamos cada canción como cuando un grupo que toca en un estadio alarga la última canción. Pues nosotros ya la primera canción parecía que íbamos a terminar, porque la alargábamos como si fuera la despedida y hacíamos que durara 15 minutos. Entonces con 4 canciones hicimos un concierto de 1 hora y media. Espectacular, es que echarle. Pero es esto, ¿no? Hay un poco, y esto también lo veía en el libro, tío, esta sensación de decir, si no lo hago, no sé si lo puedo hacer o no. O sea, es como si ir precavido sobre ciertas cosas de las que no tengo una mesura, no lo veo como una opción, ¿entiendes? En plan de, se me ha ocurrido esto, lo quiero hacer, vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa. ¿Sabemos que no va a salir bien? No. ¿Sabemos siquiera que va a funcionar? En absoluto. Pero hagámoslo porque si no... Es verdad, tienes toda la razón. ¿Y esto te lleva a más cosas buenas o malas? Bueno, te lleva a cosas. Claro. Una vez se me ocurrió decir que no es qué haces, sino qué haces. La primera va con tilde. No es qué haces, no volviéndote loco a ver como si no, a ver qué hago, premeditándolo. No es qué haces, sino qué haces. ¿Qué haces? No es qué haces, sino qué haces. Que al menos se entiende ahora un poco. Entonces lo importante es dar el primer paso y lo más probable es que te equivoques. Entonces a partir de ahí reconducir. Pero hay que dar un primer paso y si tienes la suerte de acertar, pues mira, continúa y dar un siguiente paso. Lo más probable es que metas la pata, pues se trata de sacar la pata y seguir reconduciendo. Hay una cosa que decía Miles Davis, él decía, no existen unas notas mal tocadas en el jazz. Lo que define si una nota está bien o mal no es esa nota, sino la siguiente nota. Tú puedes estar tocando jazz, por lo que sea, te equivocas o premeditadamente tocas una nota que no correspondía, en principio, según el plan, y esa nota no está ni bien ni mal dada. Digamos que es un gato de Kronecker, ¿no? Esa nota no está viva ni muerta. Depende de la siguiente nota. Si tú te equivocas, o sea, si tú te sales del plan premeditado y das una nota que no estaba prevista, no la juzgues, no está bien ni mal dada. Es la siguiente nota. Si tú a lo mejor reconduces y te vuelves al camino estándar, sí que queda mal en el sentido de que has renunciado a ese camino. Pero si tú sobre esa equivocación empiezas a construir, a lo mejor esa nota se ha convertido en una nueva ramificación, en otro paso que te lleva a ir más allá. En ese sentido, no hay equivocaciones. No es qué haces, sino qué haces y darte cuenta de eso, tener los ojos bien abiertos para ver dónde pones el pie al siguiente paso.
Y luego William Blake decía, el exceso es la madre de la sabiduría. Entonces, no tengas miedo de tener desmesura, ¿no? Ni de planificar bien las cosas, sino haz las cosas a lo loco, que ya habrá tiempo de medir eso. Es más, hazlo a lo loco, de una manera desmesurada, que luego ya le podrás meter tijera a eso. Claro, es que esto lo veo muy claro, por ejemplo, cuando hablas de la parte en la que estáis haciendo el show con el Terrat en teatro. ¿Era la comedia o era uno que había antes? Que empezó como... La comedia con 2M. Sí, la comedia. Sí. Pero no sé si era este o uno anterior, que era como que empezó a crecer el equipo, empezaba a entrar... Era un show de variedades y cada vez era la comedia, ¿no? La comedia. Con Iggy, que lo presentaba. Empezamos con Iggy en la primera temporada. Exacto. Luego en la segunda temporada ya estuvo Paula Galimberti de Jamming, ¿no? Del grupo de impro. Lalo Tenorio, Silvia Sparks... Silvia Sparks, sí. Sí. Y sí, bueno, y claro, y un día aparecíamos con Mario Lucas al piano. Y todo esto el Terrat no lo sabía. Y otro día aparecía con una bailarina de burlesque, que hacía una especie de striptease. Y esto el Terrat lo veía pasar. Y otro día aparecíamos con una alfombra nueva que habíamos comprado. Y aquello no tenía ningún sentido en cuanto a producción audiovisual. Fue cuando monté yo el Grito Sordo SL, con Dina, con Rosa y con Irene. Y entonces, claro, y un día se reunió el Terrat con nosotros, porque se supone que éramos socios y hacíamos el show entre los dos. Y el jefe de producción del Terrat, a Iggy y a mí entonces, se entrevistó con nosotros, que la primera temporada que estábamos Iggy y yo al frente de todo, y nos llegó a preguntar si era una cámara oculta. Que si era una cámara oculta, para ver cómo reaccionaban ellos. Porque era una puta locura desde un punto de vista empresarial lo que estaba sucediendo. Esta es la cuestión, ¿no? No sé si tienes que forzarte o tienes que tener a alguien en el equipo que te ponga la parte empresarial en el suelo porque... Bueno, sí, en ese sentido estaba Irene, pero claro, Irene, claro, yo le iba rogando a ella, pero yo creo que necesitamos una bailarina de striptease, creo que necesitamos un pianista gangoso, creo que necesitamos 2 fotógrafas, una para hacer fotos en color y otras en blanco y negro. Ahí fue cuando Irene dijo, hasta aquí, ya está, hasta aquí. Porque teníamos una chica... filtros, ¿vale? O sea, teníamos una chica que hacía las fotos en color y un día le digo a Irene, conozco otra chica que es colega que hace fotografías en blanco y negro muy guapa. Vamos a contratar a las 2 y que una haga fotografías en blanco y negro y otra en color. Y ahí ya Irene dijo, basta. Se nos está yendo de las manos. Se nos está yendo de las manos. Era ridículo. Fue nuestro Apocalipsis Now. La comedia fue nuestro Apocalipsis Now. Se nos fue de las manos. ¿Has visto ese documental, no? El de Heart of Darkness. Ese es increíble. Esto es como... La pesadilla que pudo haber sido el rodaje, ¿no? De esa película. Totalmente, ¿no? Pero también ver cuando hay un proyecto así que... Eso es lo que yo saco de esa película. Que da igual, tú no sabes cómo va a salir. Tú no tienes idea de si esto va a valer la pena en absoluto. Pero si no te lo crees o si no crees en ello, a lo mejor ya pierdes después, pero si no te lo crees estás perdiendo ahora que estás haciéndolo. O sea, si tú estás haciendo algo diciendo, no, esto no vamos a comer una mierda, ya has perdido, aunque luego te comas la mierda, ¿no? Si te comes la mierda y por lo menos has estado haciendo algo creyendo que estabas haciendo algo que no iba a ser una mierda, eso es la hostia. O sea, ese momento por lo menos es la hostia. Sí, no, fue heroico, ¿no? Y Coppola mismo admite que es una mala película, que es una película fallida, pero a pesar de eso, claro, pasa la historia porque es épica. Es una puta locura. Y cuando ves el documental todavía más. ¿Sabes? Todavía lo entiendes más todo lo que pudo pasar ahí. Él dijo, dice, mi película no es una película sobre Vietnam, mi película es Vietnam. No, hemos pasado por nuestro propio Vietnam. Sí. Está clarísimo. En el devenir de la comedia, cuando tienes que abandonar y dar el proyecto por terminado, ¿cómo es asumido del todo que tiene que ser así? ¿O hay un momento de decir, joder, a lo mejor podemos intentar o tal? ¿O asumís como ya está, se acabó, ha llegado hasta aquí, fin de todo? Sí, se hundió el barco, se hundió el transatlántico y nos quedamos en una balsa. Flotando a la deriva. Y esa balsa se llamaba el Grito Sordo SL. ¿Dónde está ahora la balsa? Pues la balsa luego abordó nuevos proyectos. Aprendimos mucho de toda esa experiencia. Fue lo que nos imprimió carácter, digamos, empresarial, de ir a lo loco y sin premeditar las cosas mucho y que no nos roben el punky.
claro. Y con eso luego empezamos a hacer Payasos y Fuego, que luego yo ya conocía a Inés, pero cuando se lo propuse, ella fue tan encantadora como siempre, que estuvo súper a tope, y es más, hasta donde yo no me atrevía, ella, que está igual de loca o más, pues me entonaba como si fuera una especie de Lady Macbeth. Hablábamos de eso, ¿no? Que me come la cabeza para que yo acabe cometiendo el asesinato. Entonces, el Payaso y Fuego fue otra locura, porque al principio nos proponían si hacerlo para el hacer, coproduciéndolo con otra gente, pero no, aquello teníamos que hacerlo solo, por nuestra cuenta, en un bar, el Harvey's Cocktail Bar, que son colegas y nos dejan grabar ahí por las mañanas. Y Inés, claro, como está tan loca también ella, pues la sensación era que los dos, cuando nos juntábamos, era como si le estuviéramos echando más gasolina al fuego permanentemente. Claro. Entonces nos veníamos arriba, pues ya a lo loco, y ya lo estamos haciendo por nuestra cuenta. Hubo mucho hype al principio. La primera semana éramos el podcast más escuchado, hemos bajado más abajo del número 50. O sea, se ha convertido en otro pequeño Vietnam. Bueno, pero claro, al principio es como, yo creo que todo lo que es nuevo llama la atención, pero luego también a donde vais son lugares también extraños, recónditos a veces, y como que es café para cafeteros. Bueno, nos vamos descubriendo a nosotros mismos. Nosotros cada vez nos lo pasamos mejor haciéndolo, lo hemos hablado entre nosotros, y eso no se traduce en un interés de la audiencia. Algo se pierde por el camino. Bueno, pero la gente que se queda muy, bueno, muy hay gente firmemente, que le gusta, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero empezamos a hablar sin ton ni son. O sea, por ejemplo, contigo da gusto hablar, ¿sabes? Porque llevas la conversación muy guay y da gusto hablar contigo. Y Inés y yo queremos mantener conversaciones también que tú digas, no habíamos venido aquí a hablar de nada en concreto, pero en sí, la propia conversación, nos queremos quedar lo suficientemente orgullosos, digamos, de decir que fue atractiva, ya la conversación en sí misma. Entonces, no es que hablemos de nada, sino que la propia conversación que tenga per se una identidad de, no sé, que valga la pena escuchar esa conversación, ¿no? Pero no vais con un tema en la cabeza, en plan, yo quiero hablarle hoy a ella de esto, o ella quiere hablarte a ti de esto, no vas con algo predeterminado en la cabeza. No, incluso al principio sí que teníamos esa tentación, y poco a poco nos hemos autoimpuesto de que sea más a pelo, siempre. Y ya te digo, yo siempre tengo una carencia, ¿no? El déficit mío de que no sé escuchar. Entonces, gracias a Inés, yo creo que he dado pasitos hacia adelante. Sí, bueno. Y que ya hago cada vez más preguntas, que es una cosa, ¿no? Básica en una conversación. Claro, que también es el método socrático de toda la puta vida, ¿no? La mayéutica, ¿no? Pregunta, que de ahí alguna verdad saldrá. Claro. Pues no sé, pues he aprendido a preguntar, a escuchar a la otra persona y dejarla hablar, aunque sea que pueda meter una frase subordinada en su discurso. Entonces, bueno, gracias Inés Hernán por guiarme y enseñarme cuál es el camino. ¿Por qué tenías tan claro que iba a ser Inés cuando se lo propones? Pues al principio es una idea que yo tenía, ¿no? De hacer un podcast, ¿no? Y cuando empecé a pensar qué personas podía yo invitar, de repente, que no nos conocíamos tanto, pero la primera vez que nos vimos, hacía ya tiempo, se me había quedado grabado ese encuentro con Inés, de conocerla a ella, de ver el entusiasmo que tiene siempre y el cariño que le pone a todo, esas personas que se te quedan grabadas. Y entonces automáticamente digo, joder, me encantaría, para empezar a coger rodaje, que el episodio 0, el episodio piloto no se llamaba Payasos y Fuego, sino de lo que fuera aquello, hacerlo con Inés Hernán. Y entonces digo, qué guapo, se lo propuse, ella dijo que por supuesto, y en la conversación que tuvimos, simplemente para yo proponerle que si era tan amable de venir a hacer el episodio piloto conmigo, la conversación fue tan guay que cuando colgamos digo, puta mierda, digo, es que quiero tener esto. Digo, ¿por qué tener a Inés solo una semana? Sí, a lo mejor ella es tan amable de venir siempre. Entonces, digo, no quiero que sea ella la primera invitada, digo, quiero hacer con ella todas las semanas. ¿Y el nombre salió conjuntamente? Bueno, nos vinimos arriba y en una de estas yo le mandé unos emoticonos de payasos con el emoticono de fuego. Vale. Y ella empezó a reírse y dice, jaja, payasos y fuego. Entonces dijimos que se podía hacer un buen título para el show.
Buenísimo. Y vais a estar en la tercera temporada. La tercera temporada, o sea... Que bueno, que porque habéis decidido que... En los términos de lo que se suele medir una temporada sería una temporada, pero nosotros, como nos han pasado cosas, por ejemplo, yo tuve una recaída con el alcohol en diciembre, entonces dijimos, bueno, pues aquí se acaba la temporada. Y luego, la primera temporada, como tenemos esta complicidad y esta confianza, como te digo, nos hemos venido arriba, y en el fondo una buena conversación la marca eso, ¿no? La complicidad que puedas sentir con esa otra persona que está conversando contigo en ese momento dado, ¿no? Claro. Pienso que eso es lo importante, esa complicidad. Entonces, para simbolizar eso, se nos ocurrió otra broma que surgió, que nos lo tomamos a pecho y le echamos más gasolina al fuego, es juntar nuestras cacas en un bote de muestras farmacéutico. Entonces, esto fue una broma y lo acabamos haciendo literalmente. ¿La Ignes esto? ¿Ignes? Ignes, juntando Inés con Ignatius, nos salió Ignes, que es la mascota del programa. Entonces, ese bote de muestras farmacéutico con nuestras dos cacas, que yo lo tuve en la nevera, en el congelador de mi nevera durante mucho tiempo, hasta que un escultor, llegado la Semana Santa, Jorge Yunta, que nos ha ayudado ya con varias cosas, gracias Jorge, se le ocurrió, porque digo, esto estaría guapo como el mosquito de Parque Jurásico, rodearlo de resina y conservarlo, que no huela, pero preservarlo para futuras generaciones. Que sepan que dos personas haciendo comedia, por lo menos en un momento se pudieron sentir cómplices. Y él dice, no, esto no solo envolverlo en resina, sino voy a hacer un corazón alrededor, un sagrado corazón. Entonces es como una cápsula de resina transparente que puedes ver el bote con las dos cacas y alrededor un sagrado corazón súper bien hecho, que lo estrenamos en Semana Santa y dijimos, pues hasta aquí llega la segunda temporada. Entonces, esos dos hiditos, mi recaída y el corazón con las cacas, es lo que ha marcado el ritmo de las temporadas. Cada vez que hacemos algo que decimos, esto ya está muy pasado de vuelta, esta situación ya es insostenible, empezamos otra temporada. Te quería preguntar sobre cómo ha sido tu experiencia prolongada con la sobriedad. Si estás el suficiente tiempo sobrio, te das cuenta de que eso básicamente es lo que te lleva a beber. Precisamente. Solo se necesita una cosa para caer en el alcoholismo: estar sobrio. Es el requisito sine qua non para caer en el alcohol, estar sobrio. Pero porque me imagino que antes de haber parado ahora con esto es algo que no habías experimentado en la sobriedad en tanto tiempo, ¿no? En tanto tiempo prolongado. Es una locura, porque yo siempre... Quiero decir, yo no me he metido en el hoyo no he metido la pata tan hasta el fondo como me pasó en el confinamiento, ¿no? Pero miras atrás y te das cuenta de que desde que empecé con las actuaciones, el alcohol siempre ha estado alrededor. Y ahora, por ejemplo, todo es más formal, digamos, porque tienes la suerte de ir a actuar muchas veces a teatro, pero te das cuenta de cómo era la historia al principio y a lo mejor durante 10, 15 años, pues claro, esto lo sabemos todos los cómicos, eran los típicos bares o discotecas, algunos bares que a lo mejor la actuación estaba anunciada a las 12, pero empezabas a las 2 de la mañana y mientras estás allí lo único que sucede es que te invitan alcohol todo el rato. Cuando acabas, terminas tan en el aire que lo más normal es que sigas bebiendo o de marcha, entonces te metes en esa dinámica, Aquí al lado está el otro sitio donde solíamos ir a actuar, el Rincón del Arte Nuevo, que Faimino y Cansado actuaban en su época, en los 80, todavía pervive. El otro día pasé por delante y me emocioné. Pues ahí actuábamos a las 5 de la mañana. Era muy a lo loco, era muy a tumba abierta. Entonces acabas tomándolo como una costumbre, básicamente. Y ya te digo, luego lo piensas, digo, son tantas las veces que actúas totalmente borracho que te llegas a plantear si llegas a pedir perdón a veces por actuar sobrio. Perdonen que esto no va a ser la locura habitual. En una de las veces, por ejemplo, te han pasado de vuelta, aquí al lado también, por ejemplo, en el sótano de la escalera de Jacob, aquí en Lavapiés. Sí. Pienso que sería en ese momento, porque yo solía actuar en la escalera de Jacob, en ese sótano, los domingos, después de salir, lo más probable, porque claro, era nuestra manera de ganar dinero, después de salir de Madrid a algún viaje durante el fin de semana. Entonces lo más probable es que llegaras el domingo muy pasado de vueltas ya, muy pasado de rosca, y que todo te importara una mierda. Pues seguramente en aquel sótano yo empezaría, porque eran actuaciones de 3 horas, que no tenían ningún sentido, básicamente un borracho con un micrófono delante de borrachos con hojas de reclamaciones,
Es esa puesta en escena y de alguna grieta de esa puesta en escena surge la magia. Y la magia surgió de repente chupar personas, que en ese momento no era algo, lo digo como cualquier otra cosa que pueda surgir de esa puta locura. No era algo consabido, por supuesto, como lo puede ser ahora, que yo chupo pezones a jovencitas y jovencitos confusos. Entonces aquello era una puta locura. Por supuesto la persona se resistía, pero con la ayuda de parte del público llevamos a esa persona contra la pared. Eso era ilegal. Era un puto linchamiento. Era ilegal. Era denunciable. Por eso digo que no había más reclamaciones, porque ellos a su vez también estaban borrachos. Claro. Y no tenían claro qué estaba pasando. Claro, pero es que yo lo que veo es esto, en la pérdida de control del consumo de cualquier sustancia, ¿no? Porque yo creo que en todo tipo de sustancias, sean drogas legales o ilegales, ¿no? Hay un punto de consumo que podríamos llamar menos nocivo o responsable, que se usa mucho, y luego está el caerte dentro del pozo y no querer salir de ahí nunca, ¿eh? Te puede pasar con cualquier sustancia que tenemos al acceso a día de hoy. Sí, claro. Entonces, o cualquier sustancia tóxica, ¿no? Digamos que por eso mucha gente dice que no hay drogas, sino drogadictos. O sea, yo, por ejemplo, no quiero demonizar el alcohol, pero entiendo que mi relación con el alcohol sí que no ha sido la mejor muchas veces. Por ejemplo, claro, luego yo también tenía una vida de padre, por ejemplo, cuando nació mi hijo. Entonces yo en casa no bebía, por ejemplo. O sea, yo diferenciaba entre las dos cosas. Pero llegaba el fin de semana que yo tenía que viajar fuera de Madrid y lo más probable es que en un bar perdido de Oviedo, de Gijón, de La Coruña o de Málaga, de repente yo... llevado por esa inercia, me refugiara otra vez en eso. Entonces era una inercia, era como, ¿sabes? Una especie de bucle en el que te metías. Y no digo que ese fuera tu día a día, pero recaías en eso. Y con esto no quiero glorificar, ¿sabes? Esa vida que muchas veces se mitifica, ¿no? Totalmente. Del artista, ¿cómo se llama? Maldito. O este tipo de malditismo, porque realmente es una equivocación. Por ejemplo, en el jazz también se cae en el error de... Porque era... el jazz es mítico, ¿no? Por ejemplo, figuras como Charlie Parker, es tan conocido, su afición a las drogas, que se tiende a caer en la tentación de confundir una cosa con la otra. Y no tiene nada que ver. El propio Charlie Parker decía, joder, no sean gilipollas. Esto no tiene nada que ver. Si toco el saxofón bien, es a pesar de que me drogo, no porque me drogo. Entonces realmente no tiene nada que ver. Y más allá de las bromas que podamos hacer, yo creo que actuar sobrio es más guay. No, te lo pasas. Yo creo que son mejores actuaciones. Me da vergüenza decirlo porque no por mito, porque yo muchas veces digo, haber venido antes, cuando yo estaba borracho. Ahora ya, lo siento, a ver, este no es el momento ya. Estoy aquí. Pero pensándolo mejor, a lo mejor sí que son mejores actuaciones. Claro, pero de hecho cuando yo te vi en directo nunca se sabe, nunca se puede salir bien de mal independientemente de... Hombre, claro, pero yo te vi en la sala Barts y ahí venías con una botella de vino dentro de una mochila. Una botella de vino... O sea, no surgió. No fue una cosa que surgiera. Yo ya... A mitad. La botella de vino estaba a mitad. Ya estaba a la mitad. Sacaste el corcho y seguiste bebiendo haciendo el show. Patético. Claro. De verdad. Pero parecía que era algo... O sea, parecía del show. Sí, que producción se había gastado el dinero en ese atrecho. Había vaciado la mitad. Dentro era, en realidad, zumo de uva. Nunca sabes. A lo mejor... podían salir actuaciones buenas, no te digo que no, pero era una ruleta rusa, claro. Y hoy también, quiero decir, por eso digo que es independiente. Claro. Realmente no tiene nada que ver de que una actuación pueda salir bien o mal. Entonces, refugiarse en eso como tu condición para poder actuar es básicamente una equivocación. Pero por las circunstancias, no quiero justificarme, por las circunstancias o por mi manera de ser, que tiendo a meterme en esa cueva, en ese refugio, sí que acaba convirtiéndose en algo que está presente en tu vida. Entonces, romper con eso, igual que fue determinante, como tú dices, a lo mejor, a pesar de la última recaída en enero que marcó, ¿sabes? De repente volver a tocar fondo, yo ya llevaba casi un año sin beber. Y es verdad lo que tú dices, por volver al tema. Es verdad que en esos 20 años o más, desde que yo empecé a actuar, nunca se había dado la circunstancia de que yo pasara tantos meses sin beber. Y de repente yo me sentía una persona más capaz, por lo menos una persona más capaz de conocerme a mí mismo. Entonces,
tener la cabeza lo suficientemente despejada como para darte cuenta de eso, la verdad es que es un tesoro. No lo cambiaría por nada. ¿Y qué hizo que lo Porque rompieras? para bien o para mal te hace ser más consciente de las cosas que pasan. Te hace estar menos anestesiado. Entonces, yo soy una persona que a lo mejor de una manera equivocada se tiende a frustrar por la ansiedad que a mí me acompaña, básicamente. Yo creo, y mi psiquiatra está de acuerdo con eso, no cree que mi problema exactamente sea el problema del alcohol, pero es verdad que he recaído en eso. Pero no es que sea exactamente ese mi problema, sino mi manera de afrontar la ansiedad, más que el alcohol. Es mi manera de lidiar con la ansiedad, más que el alcohol. Y eso tengo que admitir que me ha acompañado siempre por mi manera de ser, ¿no? Por mi... Bueno, el grito sordo, al fin y al cabo, lo de... Lo dijimos, eso fue un tic, lo dijimos en la primera entrevista. Que decías que no sé quién decía que la ansiedad era como Freud, un grito sordo. verdad, exacto. la primera entrevista que le hicimos terminó con eso, creo. Freud decía que la manera gráfica de representar la ansiedad era con un grito sordo. Yo cuando leí eso me quedé de piedra. Retratado. Retratado, porque fue algo que me empezó en mi preadolescencia. O sea, y luego reflexionando, yo recuerdo en mi infancia momentos de ansiedad, de perder los papeles, y luego hasta que no conseguía tener el suficiente silencio a mi alrededor o un retiro que yo me quedara solo, que al fin y al cabo lo he pensado ahora mismo, estaba meditando con 7, 8, 12 años, 15 años, después de pegar puñetazos contra la pared del cuarto baño encerrado en casa de mis padres con mi familia. Conseguí un silencio y el tiempo suficiente, me tomaba mi tiempo, que es lo necesario eran meditaciones lo que yo hacía sin saberlo. Y era lo único que me podía atemperar de nuevo, volver a recuperar cierta calma. Entonces es una dinámica que yo siempre he tenido a lo largo de mi vida. Y claro, en la preadolescencia afloró eso en forma de tics, como el grito sordo de... que se me desencajaba la mandíbula, creo que te lo conté en su día. Sí. Entonces, ya te digo, no se trata de ser de repente otra persona, sino de tomar distancia respecto a la persona que eres. Nietzsche decía, llega a ser lo que eres. Es una manera de verlo también. ¿Sabes? Todos sabemos un poco cuál es nuestra esencia, pero se trata de no dejarnos arrastrar, avasallar por eso, sino, bueno, de alguna manera sentirte en control de la situación. Y admito que yo no soy demasiado bueno en eso, pero bueno. ¿Pero cómo llevas la meditación? ¿Sigues haciendo, practicas habitualmente? Como... Sí, lo he dejado de hacer, pero luego siempre vuelve. Hay muchos prejuicios respecto a eso, ¿no? Porque uno tiende a identificarlo con toda la parafernalia religiosa. Claro, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En el fondo es algo, bueno, una técnica, digamos, ancestral, si lo quieres, que es muy sencilla y que básicamente se trata de estar, pues lo que decía el filósofo Pascal, que era la tragedia del ser humano. Y en este confinamiento hemos tenido tiempo de verlo. Él decía que el ser humano, la tragedia y el origen de todos los males que afronta el ser humano es que no somos capaces de quedarnos quietos, en silencio, sentados en una habitación. Y de eso se trata la meditación, de estarte quieto, sentado, en silencio, en una habitación. Pero más que no es más que eso. Y si de eso se derivan religiones, pues bueno, ha sucedido, pero no tiene necesariamente que ver una cosa con la otra. No, ya está muy documentado a nivel científico los beneficios que tiene la meditación para un montón de cosas. A nivel de estrés, a nivel de ansiedad, sobre todo, a nivel como que es muy... En el segundo libro, en el de El bicho que se devora a sí mismo, en el fondo, ahí sí que empecé a hablar. Dina y Rosa en esta ocasión escribieron historietas de cómic que luego dibujó Aroa Través. Además, muy espectacular. Aroa es espectacular. Dina y Rosa escribieron unas historietas súper geniales. Ese trabajo fabuloso. Y mi aportación iba a ser en principio más breve, como en pequeños textos, con reflexiones sobre mi terapia entre las historietas del cómic. Pero me vine arriba y eso empezó a coger unas dimensiones que no estaban previstas. Entonces acabaron siendo 5 capítulos, narrando yo, que al final todo se distorsionó mucho y parece una novela de ciencia ficción. Pero me siento muy identificado porque narran mi experiencia, cómo yo lo sentí a la hora de empezar a ir a un despacho terapéutico. Y como tú dices, hay una frase que se repite a lo largo del libro. Digo, entre las paredes de... Dios mío, no me acuerdo ahora. Entre las paredes del futuro y del presente me escapo a la intemperie por el feliz boquete... No, entre las paredes del futuro y del pasado, ojalá algún día pueda decir bien alto que entre las paredes del futuro y del pasado me escapo
me escapo por el feliz boquete del presente a la intemperie. Esto te da una idea de hasta qué punto el libro es enrevesado. O por lo menos mi aportación en estos 5 capítulos. Sí. Lo que quería decir es que yo tomo que la ansiedad son esos monstruos del futuro y del pasado que nos acompañan a todos, las expectativas que tenemos respecto al futuro o los remordimientos que tenemos respecto al pasado, y que en el fondo no son más que fantasmas, porque si te das cuenta, ni el futuro ni el pasado existen, solo existe el presente. Entonces, ojalá algún día pueda escaparme de entre ese muro que me aplasta de las paredes del futuro y del pasado, pueda escaparme a la superficie por el feliz boquete del presente. Escaparme a esa intemperie, ¿no? Entonces, el presente como una escapatoria, como una circunstancia, como un boquete por el que podemos escapar a la tragedia a la que estamos abocados, simplemente por existir. En ese sentido, intenté explicar lo que significa para mí estar viviendo permanentemente rodeado de esa ansiedad. Pero dime que estar encima de un escenario no te lleva a ese presente por cojones. Pues sí. Joder, gracias por decírmelo. A lo mejor el escenario simbólicamente representa ese boquete del que hablo, que te puede salir, porque en el escenario, como digo, tienes que estar tan espabilado que no te da tiempo ni a pensar en el futuro ni en el pasado. Y si lo haces, estás perdido, porque en la comedia solo hay una regla: el que piensa, pierde. Entonces te tienes que dejar llevar por tus instintos, no hay otra manera de hacerlo. Y en ese momento vives el presente de una manera aferrado a ese presente, de una manera, vale, como carne y hueso, como uña y carne. Sientes eso, gracias al público y gracias a los límites. En ese sentido reivindico siempre los límites, en general en la vida, que son necesarios, pero específicamente en la comedia son imprescindibles. El límite del momento, el límite de la mirada del público, sentirte apremiado, ¿sabes? Y solo entonces eres capaz de vivir el presente con la espontaneidad suficiente, como te decía antes, para que sientas la necesidad de tener que respirar a fuerza de golpes de aliento, que con suerte, a fuerza de intentar que sean auténticos y con la suficiente verdad, la risa se acaba abriendo camino como un efecto irremediablemente colateral. Entonces yo aquí lo que veo o lo que puedo leer es que tú te has hecho tweets para dilatar esa ventana del presente todo lo que puedas, en plan de ver cuántas horas puedo estar en el presente. Ya que he encontrado este refugio, voy a intentar, como tú dices, dilatarlo ese agujero al máximo y Twitch... Hasta que vivirás con una cámara pegada al pecho. Gracias por decírmelo. Yo ya he encontrado qué es lo que a mí me cura, entonces yo ya no quiero vivir sin esto. Claro, mi problema no es subirme una vez he dado ese paso, he conseguido el coraje suficiente para dar ese paso, ahora el problema es que se acabe el momento del escenario. Ahora el problema es volver a salirme fuera del escenario. Claro. Pero no quiero que eso suceda. Bien traído. Pero eso se te puede dar la vuelta muy fácilmente, porque entonces te atrapa el presente y no te deja, o sea, y empiezas a querer como vivir en ese presente y no te deja pensar en el pasado ni en tu futuro. Claro, a lo mejor sí, claro, no sé. ¡Mierda! Es también otro nuevo bucle, otro nuevo agujero de gusano. Pero es verdad que el tiempo en Twitch, en los streamings, se dilata. Sí. Y es verdad que por eso un programa de televisión, una grabación de un podcast, un show de radio y una actuación en sí misma tienen un tiempo como más delimitado. En cambio, el streaming, de repente, por eso en el streaming que hemos empezado ahora, que llamamos el show de Iñaki Farray, yo digo que después de 20 años he vuelto a sentir de nuevo lo que sentí por primera vez al subirme arriba de un escenario. Y esa alegría, al haber encontrado algo que me cautiva tanto como para saber que ya no lo voy a poder dejar de hacer, no había tenido esa sensación desde que me subí arriba de un escenario hace 20 años y por fin vuelve a suceder. Entonces imagínate el entusiasmo que eso desencadena. Y de repente decimos en el show de Iñaki Farray, gracias al chat de la angustia. El chat de la angustia. He visto varios. Nos hemos autodenominado así en el chat, en nuestras conversaciones, como chat de la angustia. La gente que te arropa y que tú tienes la sensación de que te están... que funcionan como una especie de mente colmena, ¿no? Como una conciencia colectiva que te va marcando el camino y completando incluso los pensamientos que tú no eres capaz de completar.
En ese sentido, me siento arropado gracias a Chat de la Angustia en todos los streaming que hacemos por las noches. Y la misma palabra streaming decimos que está muy bien puesta, porque es como ese manantial, ¿no? Ese cauce, ese caudal. Exacto. ¿No? Ese streaming, por eso se habla de mainstream, ¿no? Como el caudal principal, y está muy bien puesta. Igual que está bien puesto el apellido de Bach, de Johann Sebastian Bach. Bach en alemán es fuente, manantial, streaming. Se diría Johann Sebastian streaming. Es Johann Sebastian streamer. Sería la traducción. Y también cuando escuchas la música de Bach, te da la sensación de que es como las variaciones Goldberg, ¿no? Y podrías ver más variaciones, y es un no cesar y un continuo. Y el tiempo se dilata, y de repente tienes esa experiencia temporal, que el tiempo también, igual que dijimos al principio, la verdad también se inventa, el tiempo también se crea. El tiempo, la experiencia de relacionarnos con el tiempo, es cada uno lo hace a su manera. Entonces, decimos en el Chat de la Angustia que lo más bonito que le puedes decir a otra persona es tómate tu tiempo. ¿Sabes? Sin presiones, sin prisas, sucederá cuando tenga que suceder. Exacto. Pienso que lo más bonito que una persona le puede decir a otra es tómate tu tiempo. Y es el primer mandamiento de la religión que hemos formado en la secta del Chat de la Angustia. Tómate tu tiempo. Si todo tu tiempo en realidad estás diciéndole a alguien actúa en base a tu propia medida existencial. O sea, como que... Sí, no quiero apresurarte, no quiero marcarte tu ritmo personal, porque sé que cualquier cosa que sea salirte de lo que es tu propio ritmo personal no va a ser auténtica ni de verdad. Entonces, si quiero de verdad estar hablando contigo, la condición sine qua non es que tú te tomes tu tiempo, porque si no, todo el edificio de autenticidad se dinamita. Entonces ya no estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero yo he visto, tío, llegáis a momentos muy poéticos con el Chat de la Angustia. Sí, es que es poético sentir esa, por ejemplo, si decimos frases en plan cascada. Sí, yo digo una premisa. El Chat de la Angustia le gusta. Cosas muy sencillas. Por ejemplo, el jazz es, y de repente la gente del Chat de la Angustia, de repente esa mente colmena, decimos que como criaturas de la noche empezamos todos a aullar. Entonces todo el mundo ya en cascada completando esa frase como si fuera una letanía, como si fuera una poesía colectiva que vamos completando entre todas. Entonces esa sensación es atrapadora, o sea, de verdad, cautivadora. Y como te digo, ¿quién nos lo iba a decir, no? Que la poesía, en último extremo, eran los gamers, que se habían refugiado en Twitch, y no digo que los despreciáramos, pero los teníamos como ahí arrinconados, y al final nos acordamos de lo que decía Dante en la Divina Comedia cuando se le aparece Virgilio. Cuando se le aparece Virgilio, que es como su ídolo, como su mentor, como el poeta al que él aspira a convertirse, lo primero que dice Dante es sé tu quel Virgilio, e quella fonte che spandi a parlarsi largo fiume. Lo primero que dice Dante cuando ve a Virgilio es compararle con una fuente que emana como si fuera un río. Cuando Virgilio habla. Nuevamente, Virgilio era un streamer también. Es que, tío, el grado más alto al que puede aspirar la poesía. Los gamers, hemos visto una cosa, tío, que yo pienso que está muy denostado el concepto gamer. Pero también pienso que España, joder, yo he tenido momentos de afición a los videojuegos fortísima. Hay videojuegos que tienen unas historias, unas tramas y unos conflictos morales que te son planteados que son brutales. Que te llevan como a lugares de ti mismo a decir, mierda, ¿qué hago? Porque hay juegos que son más, sí, acción, disparar, tal, pero hay otros que tienes que tomar decisiones, ayudo a este campesino o le mato y le robo las monedas. Son muy cruciales. Y hay algunos que están como... Hay dentro de las gráficas polacas que son de volverte loco. Videojuegos existencialistas. Yo una vez pregunté por ello y los hay. Pero fuertes, ¿eh? Sí, no, Alma, yo no lo desconozco. O sea, que seguramente tú sí que los conoces mejor que yo. En cuanto a que tú tienes que tomar decisiones de caballeros de la Antigua República, de Star Wars, es todo el rato decidir si vas a irte al lado oscuro o hacia la luz. Entonces tienes que decidir muchas veces qué hago aquí. Es un juego, podrías hacer lo que sea, no importa. Pero te están haciendo trabajar tu sistema de contraste de ideas morales. El nivel es mucho mayor. Tenemos muchos prejuicios respecto a eso. Total. Sí. Y es que es más, aparte de que haya juegos específicamente existencialistas en ese sentido, o abiertamente existencialistas, hay otros que no te lo esperas, pero que se pueden jugar de esa manera. Se puede trolear el juego. Por ejemplo, tú el GTA puedes dedicarte a robar coches, como parece que está previsto el juego para eso, pero puedes pasar de eso, trolear el juego, jugarlo contra corriente e ir con tu personaje a subirte a una colina y hablar con Dios. ¿No?
Y decir, am I good enough, my lord? Am I good enough for you now? Entonces, cualquier juego es susceptible de utilizar los límites. De nuevo, la importancia de los límites. Los límites que te propone el propio juego para tú llevarle la contraria. Los límites no son otra cosa que una pared donde tú poder empujar hasta donde puedas, ¿no? Ensanchar tus posibilidades hasta donde se pueda. Nuevamente lo que decía Nietzsche, el artista es el que baila encadenado. Entonces, en ese sentido, cualquier videojuego se puede jugar de esa manera, incluso la vida. Bueno, esto me recuerda al personaje de Dwight de The Office, de Dwight Schrute en The Office, que hay un momento en el que se puso de moda Second Life, este juego que es como los Sims, que tú te quedas una segunda vida y vas al trabajo, todo este rollo, ¿no? Y Dwight está jugando al Second Life y se ha creado un personaje que es exactamente él, trabaja en el mismo lugar, tiene el mismo tipo de casa, pero puede volar. Es el único elemento diferencial. Y eso es lo que le explica a la cámara. Dice en plan de sí, dice, no me gustan los cambios en mi vida, pero hay que ser un poco arriesgado. Entonces el mío puede volar, ¿no? Sí, es que ya ves, los seres humanos tenemos capacidad para... claro, es que... Y fíjate que lo tenemos en nuestro día a día, pero siempre que surgen estas nuevas, los videojuegos, y siempre como diciendo, Dios, qué mundo. No estoy preparado yo para eso. Ahora, por ejemplo, sale el multiverso, ¿no? Sí. Qué mundo. Yo ya llego tarde para esto. El multiverso, Dios mío. Vivir realidades virtuales aparte de nuestra realidad cotidiana. Es que no hemos estado haciendo eso precisamente a lo largo de nuestra historia como seres humanos siempre. Joder, claro. El ser humano, como decía Shakespeare, está hecho básicamente del material del que están hechos los sueños. Y claro que estamos hechos de carne y de huesos, pero en mayor proporción de ilusiones y de fantasías y de fantasmas y de esperanzas. ¿Sabes? En ese sentido, no nos cuesta nada meternos en esa dinámica y parece que siempre que surge esa tecnología decimos, Dios, esto no lo entiendo. Cuando en el fondo es una puerta para cruzar a donde siempre has estado, pues en las nubes. Pero si en esto no, en realidad es la conciencia colectiva. O sea, tu pensamiento individual que existe en tu cabeza y solamente oyes tú es el refinamiento de muchos otros que te han llegado. Sí. Y que han caído partes y otras partes se han quedado y se han adherido como una bola de estas de plastilina de 37 colores que de repente eres tú. Bien pero dicho. no has decidido. Sino que tu cerebro ha ido descartando o no en base al primer descarte, como el algoritmo, ¿no? Tu cerebro ha funcionado con un algoritmo que ha decidido, esto es la primera construcción, bueno, entonces decidimos en base a esta primera construcción. Ahora tenemos una segunda construcción del yo, ¿vale? En base a la primera y a la segunda, y en base entonces siempre réplicas continuas sobre un material que ya nos constituía culturalmente hablando. Claro. El biólogo Richard Dawkins, en su libro El genio egoísta, ¿lo conoces? Sí. El genio egoísta, que habla de la evolución, que la evolución funciona de esa manera, ¿no? Claro. Somos máquinas replicantes de genes que por la reproducción sexual de repente nos cruzamos y surgen mutaciones que seguramente no valgan para nada, pero de repente una puede suponer una ventaja evolutiva y por ahí encauzamos, claro, ¿no? Y nos vamos replicando a lo largo de los miles y miles de años. Pues Richard Dawkins dijo o vislumbró que el mundo de la cultura y de la identidad personal, de la psicología, pues no funciona de una manera muy distinta. Entonces, básicamente, intentamos, a partir de unidades informativas culturales, edificar sobre eso una personalidad. Entonces, él habló, igual que se puede hablar como de la unidad de la biología, del gen, él habló de la unidad de la información o de la cultura como el meme. La palabra meme la claro, aportó él a la cultura, que luego se ha pervertido un poco lo que es un meme. Pero bueno, algo queda. Entonces el meme sería trasladando la teoría de la evolución a trasladarlo a una teoría de la psicología o de la sociología o de la información en general, de la cultura. Que la cultura también evoluciona en base a eso. Entonces, eso está muy cercano a un videojuego, ¿no? Como... Next level. Vamos pasando pantallas arropados por una herencia que vamos acumulando, ¿no? Claro, hostia, pero es que me ha venido una metáfora que no sé hasta cuándo estoy de acuerdo con esto que voy a decir, ¿vale? Pero me ha venido un poco la metáfora. Es que cuando queremos cambiar cosas sociales, que todos estamos de acuerdo que son la mierda. Voy a ponerme con el racismo, ¿vale? El racismo es la mierda, estamos todos de acuerdo y tenemos que cambiarlos. Lo que pasa es que si existe es porque hubo un momento en la historia en el que ese racismo nos hizo sobrevivir.
por el hecho de decir, pues por generar comunidad o por el hecho de distinguir a alguien que era de otro grupo. Sí, y existe entonces porque en algún momento pudo suponer alguna ventaja para... Y entonces los que sobrevivieron... O simplemente a lo mejor es una derivada del miedo. Claro, o sea, como somos básicamente personas miedosas, claro, al ver a alguien distinto a nosotros sentimos miedo. Entonces, lo que llamamos racismo es porque el miedo, que será útil para otras cosas, también colateralmente puede desembocar en el racismo. Entonces, luego llega un momento en que dices, eso ya no tiene ningún sentido porque ya me da igual saber si esos son Sioux o si son de no sé dónde, porque somos todos dentro de una comunidad y que los rasgos no determinan tu grupo. Entonces no importa nada. Claro. Ni me va a matar porque sea de una tribu diferente. O sea, ya pasas a otra pantalla. Claro, ya estamos. Somos todos hermanas y hermanos, claro, básicamente porque la muerte nos une a todos, por ejemplo. Desde luego, pero... esto yo lo veo como la espadita que te dan al principio del videojuego, que es de madera, y que cuando tú subes de niveles, pues la tienes que tirar y te compras una nueva que va mejor para el nivel en el que estás, ¿no? Pero es como si tuviéramos todos Diógenes y no somos capaces de tirar la espadita vieja. Vale, es en plan de, como esto me ha servido hasta aquí, debe de seguir siendo útil. No ves que no. Claro, no ves que ya no vale para nada. Claro, pero todos llevamos en nuestra mochila cosas que no nos sirven. Exacto. Es Diógenes o que están obsoletas. Sí, totalmente de acuerdo. Y claro, hasta que vayan, bueno, desapareciendo o tristemente, que parecía, por ejemplo, que el fascismo estaba olvidado y de repente resurge, como los tardígrados. Agua templada. Entonces hay que llevar una cantimplora de agua templada para todas esas cosas que afloran de repente. Es que no te imaginas una peli rollo Godzilla, que es un tardígrado gigante que nadie lo puede matar y llega el prota de la peli y dice, tengo una idea, y lo llevan a un spa, ¿no? Y muere el tardígrado, como que sí. ¡Agua templada! Sí, es verdad. Sí, estamos en... Yo creo que en el fondo debemos eso, de que la identidad humana está conformada por muchas cosas perjudiciales, básicamente. Claro. Entonces no hay que hacerle una cruz, en principio. O sea, hay que hacerle una cruz porque de conciencia sabemos como diciendo, esto no es bueno, esto no es bueno. Claro. Pero no es bueno, pero admitimos que lo llevamos en nuestra mochila. Entonces no es bueno, pero tomarlo como un límite, como una piedra de toque, como diciendo, yo estoy tarado, pero voy a construir sobre eso. Nuevamente lo que decía Miles Davis, no importa que una nota se salga del discurso que estaba previsto, esa nota no está ni bien ni mal, es la siguiente nota. ¿Sabes? Si tú de repente te descubres a ti mismo, por decir, un ramalazo racista, por volver al ejemplo que tú propones, es el siguiente. Tú puedes venir ese ramalazo como diciendo, hostia, me ha venido a la cabeza un ramalazo fascista. Vale, pues ahí, ¿qué apuesta? Ese ramalazo, al fin y al cabo es un pensamiento. Los pensamientos, igual que el latido del corazón, forman parte de nuestro organismo como seres vivos. No podemos evitarlos. Exacto. Igual que no podemos evitar respirar o los latidos del corazón, no podemos evitar pensar. Entonces los pensamientos no hay que juzgarlos. Básicamente van y vienen. Y de repente te viene un pensamiento que tú, como tienes conciencia, dices, joder, este pensamiento creo que tiene un ramalazo racista. Entonces, ese paso de que te haya llegado ese pensamiento no está mal dado, es el siguiente paso, el que va a marcar. Voy a actuar en base. Y de repente te llega ese pensamiento racista y tú dices, voy a construir sobre esto. A lo mejor ese sí que es el paso que está mal dado. Pero el ramalazo racista, en principio, tú puedes reconducirlo como diciendo, no voy a hacer cositas nazi, voy a hacer cositas woke. Eso, tú siempre tienes la última palabra, a pesar de los pensamientos que te lleguen. Exacto, claro, es la gestión al final, pero el pensamiento al final es colectivo y se construye en base a acciones individuales en base a un pensamiento colectivo. Y eso es lo que genera que el pensamiento pueda seguir avanzando en otras direcciones. Pero lo que pasa es que creo que somos muy duros con nosotros mismos a la hora de juzgarnos estas cosas y de curárnoslas. Porque si tú no asumes que en plan, esto forma parte de todo lo que somos, en algún momento, por lo que sea, se nos quedó como un impulso tribal, me imagino, y ahora ya no vale para nada. Bueno, vamos a construir desde eso, de que todos partimos de aquí, y lo estamos quitando poco a poco. Pero yo creo que al darte cuenta de eso, la oposición que se genera dentro de ti es tan bruta que no quieres ni reconocer que forma parte de ti. Vale. Claro. Y lo ves como algo absolutamente externo y que no tiene nada igual que en el alcoholismo, el primer paso es reconocerte. Reconocer el problema, ¿no? Claro, entonces, claro, eso es fundamental. Tener conciencia de que en el fondo no somos tan distintos unos a los otros. Quiero decir, el ser humano no damos para más. Entonces, el abanico de sentimientos que podemos albergar dentro de nosotros no es tan distinto del que pueda tener nuestro prójimo o nuestra prójima. ¿No? En ese sentido, volvemos a la necesidad de vernos reflejados en el otro. O sea, y así nos acabamos conociendo. Y cuando tienes esa conciencia, lo más normal es que trasciendas ese problema si la otra persona era, por ejemplo, de otra raza. O sea, porque en el fondo tiene el tiempo, te has tomado el suficiente tiempo, nuevamente, como para sentirte
identificado en la otra persona. Entonces trasciendes la diferencia racial que pueda haber y llegas a sublimar ese problema que pudo haber darse en su momento. Y por eso, por ejemplo, la comedia, cuando ahora, por ejemplo, la cultura de la cancelación o la cultura en la que nos hemos metido ciertamente puritana en muchos sentidos, ¿no? Lo políticamente correcto, que pudo haber sido un arma o una propuesta de la izquierda para pararle los pies a gente que era básicamente gilipollas, pero claro, ¿hasta qué punto se puede legislar la gilipollas? Todo es muy confuso. Entonces entiendo que la izquierda da el paso adelante con lo políticamente correcto, como diciendo, este movimiento moral, vamos a dar este paso para básicamente a gilipollas pararles los pies y que no se puedan expresar alegremente y a sus anchas de una manera nefasta como lo estaban haciendo hasta ahora. Por lo menos una conciencia moral sobre esto. Pero eso acaba convirtiéndose en un refugio puritano para mucha gente que se siente ofendida a la más mínima, sin razón y sin sentido. Ella pueda alzar la voz y secuestrar al resto de la comunidad. Y como a mí no me gusta cosas que están pasando, ya esto debe convertirse en un tabú. Entonces, cuando a la comedia, por ejemplo, nos niegan poder hablar de ciertos temas peliagudos, pienso que en el fondo es un empobrecimiento. Y en ese sentido, la cultura de la cancelación la entiendo que puede tener muchas cosas buenas, como diciendo, pararle los pies a gilipollas que no puedan seguir diciendo gilipolleces, y tu libertad termina donde empieza tu gilipollez, pero eso, de una manera, por el propio dinamismo que eso implica, acaba convirtiéndose en el refugio de un cierto puritanismo. Entonces, la comedia yo no voy a dejar de hacer chistes sobre grupos sociales desfavorecidos porque eso se pueda malentender. Y entiendo que yo también puedo meter la pata como cómico y hacer chistes que realmente sean pobres e idiotas y no hagan justicia. Pero de repente se me puede ocurrir un chiste bueno, y si no a mí, a otro cómico, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Callarnos todos los cómicos o estar abiertos a que de repente venga un cómico, el elegido o la elegida, y que se le ocurra un chiste de puta madre, un chiste que nos transporte a una realidad nueva, que zanje el tema, que en vez de confrontamiento aporte conciliación? Que todo el mundo diga, sí. Exacto, y que la gente no sienta resentimiento, sino conciliación, como te digo, y que todo el mundo al mismo tiempo empiece a aplaudir, como tú dices, y decir, esto era. Entonces no vamos a cerrar la puerta a que venga esa cómica o ese cómico. Entonces hay que seguir haciendo chistes, porque cuando llegue ese chiste, el problema, cuando un chiste bueno lo que hace es trascender el problema. Deja de existir ese problema, digamos, se suponía que había ese problema o se malentendía que al tú querer hacer comedia te estabas riendo de esa gente. No se trataba de eso, se trataba de trascender el problema con un nuevo punto de vista. Y en ese sentido, perdona, que ahora me perdí un poco. No sé a qué venía esto, pero acabamos hablando de la libertad, que en ese sentido te aporta la comedia, y a lo mejor ese es el sentido de la libertad, y no dos cañas y unas bravas, como nos hicieron pensar en la Comunidad de Madrid hace un año, para ganar unas elecciones, y que nos hicieron pensar a todos que eso era la libertad. A lo mejor la libertad es algo más. Pero es que además también lo que tú estás generando con lo de venía por lo de la cancelación que estábamos hablando, de que si tú generas y también la cancelación es una palabra que hay que tomarla un poco con pinzas, porque cancelar depende de en qué casos no es tal cosa o no tanto. O sea, a propósito, ¿no? De lo del racismo que tú aportaste. Claro, sí, veníamos de ahí, ¿no? Entonces, pero lo que sí que veo con esto es que si tú generas, o lo que estás diciendo tú, de parar los pies a ciertos gilipollas, esa gilipollas es subjetiva, absolutamente. O sea, claro, por eso digo que es muy difícil ponerle puertas al campo en ese sentido, ¿no? Porque hablar de gilipollas, todos sabemos lo que es un gilipollas, pero es muy difícil de legislar eso. Sí. En el fondo, la respuesta es la vergüenza. Es la vergüenza. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mientras haya vergüenza, habrá esperanza. Entonces, ahí en este periodo de crisis hemos visto muchas cosas. Hemos visto que una sanidad pública es importante, aunque ahora parezca que volvemos a la misma mierda de siempre. Pero bueno, en su momento nos pareció bien. En lo más duro del confinamiento, todos hubiéramos estado de acuerdo en decir, joder, la solidaridad es algo guapo, ¿verdad? Cuando estamos mirando a la muerte a los ojos, de repente la sanidad pública y la solidaridad nos parecen de puta madre. Y si hay que salir a los balcones a aplaudir a gente que no conocemos en persona, ¡vamos! Ahí todos estábamos de acuerdo. Pero por encima de eso, más allá de eso, la vergüenza. Si todo el mundo tenemos un instinto muy agudizado, muy agudo de lo que significa la vergüenza, pienso que ahí empezamos a funcionar. Ahí empezamos a podernos entender. Vergüenza. Entonces, la vergüenza es el sentimiento humano más puro en ese sentido. Es vergüenza y miedo a la muerte lo que nos puede llevar por el buen camino. Es verdad. La vergüenza y el miedo a la muerte. Eso es Dios, ¿no? En algún punto.
Eso es como el manual de conducta primigenio de la humanidad, escoger un ente que te ve todo el rato, hagas lo que hagas y que influye en ti el sentimiento de vergüenza y el temor de qué va a pasar cuando mueras. Sí, algo que te juzga, una especie de conciencia que deberías ser que tú, te inspira moralmente, que en el fondo somos nosotros mismos. Claro, exactamente. Somos nosotros mismos, pero por elevar eso, por sublimar eso, acabamos hablando de un Dios, de un más allá. Sí, eso es útil, claro. Entiendo que las religiones y la imagen de Dios no es más que un super yo, ¿no? Una especie de conciencia. Y nosotros, para representarlo o para simbolizarlo, nos inventamos la imagen de un dios, de una diosa o de religiones. En ese sentido, es el más allá. Y date cuenta que muchas veces, por ejemplo, los místicos, si hablamos de un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa, cuando se trata de hablar con ese más allá, hablar con Dios, nos damos cuenta de lo limitados que estamos. Entonces, Santa Teresa, por ejemplo, hablaba de la lengua en pedazos, Entonces, como en ese sentido, nuestro lenguaje lo sentimos como pobre, porque realmente damos para lo que damos. Pero al hablar de una justicia divina, de una moral que nos inspire, necesariamente estamos hablando de un más allá porque nos damos cuenta de que no estamos equipados para llegar hasta ahí. Entonces, ella hablaba de la lengua en pedazos como diciendo, podemos hablar con Dios, pero siempre que estemos dispuestos a cortarnos la lengua, a admitir que nuestras palabras no están conformadas del material adecuado para hablar con los dioses. Es complejo, pero incluso Nietzsche también tenía como... leí algún ensayo de él sobre el tema del lenguaje, ¿no? Que él decía que era la herramienta de comunicación más limitada. Porque sí, exacto. Y en ese sentido, de nuevo, la vergüenza. En ese sentido sientes vergüenza de nosotros mismos, como diciendo, Dios, es verdad que las cosas como son, ¿no? Algunas cosas hemos hecho, ¿no? También, ¿no? Pero básicamente no damos para más. Y eso nos provoca vergüenza. La vergüenza como conciencia de hasta dónde somos capaces de llegar. Y por supuesto que podemos ir más allá de eso. Pero ya siempre desde un punto de vista como algo a lo que aspiramos, pero que en el fondo volvemos a la frase de Nietzsche de llega a ser lo que eres. Esa es la tragedia del ser humano, nuestro destino, de que nunca vamos a estar completos, y lo sabemos. Y que lo máximo que podemos aspirar es algún día a llegar a ser lo que somos, pero en el mito de Sísifo, esa piedra que empujamos, cuando llegamos a la cima, inevitablemente vuelve a caer la piedra, nos olvidamos de quiénes somos. Lo más normal que sucede en la vida es que nos olvidemos de quiénes somos. Tarde o temprano, de repente, nos volvemos a acordar de quiénes somos y tenemos esa conciencia de plenitud, pero eso dura lo que dura. Entonces, básicamente, siempre estamos avergonzados de nosotros mismos de que nunca somos capaces de llegar a ser lo que somos. Y en la otra parte, en el miedo a la muerte, ¿cómo te relacionas tú con eso? ¿Tú es algo que te...? Porque a mí, por ejemplo, desde muy pequeño, me apareció... Vi la puta película esta de Destino Final. ¿Sabes cuál es esta? Esta que como que hay un accidente de avión y muere en Peña. Y entonces, en realidad, el tío se despierta y aún no ha pasado el accidente de avión. Entonces decide que no va a subir al avión porque ha visto que el avión va a explotar. Y un par de colegas le hacen caso y se quedan con él. El avión explota y entonces la muerte, que es un ente que piensa y decide, los busca uno a uno para que mueran en el orden que deberían de haber muerto en el avión a través de efectos en cadena, de efectos mariposa, muere la peña. Hostia, que fuera. O sea, que son incapaces de escapar de ese destino. Sí, y si a uno le está a punto de matar la muerte, pero lo ha conseguido esquivar, ya saben que va a ir a por el siguiente. Y siempre es como que una cosa cae aquí, esto rebota no sé dónde, esto hace que de un estante cae, se enciende la casa, te quedas encerrado y te mueres. Entonces yo empecé a pensar, todo te puede matar. Con 11, 12 años. Y empecé a tener un miedo terrible a la idea de que mis padres iban a morir y yo iba a morir. Y no sé tú si has vivido con... Yo entiendo, por ejemplo, como lo has definido tú, o sea, como que la muerte inspira ese miedo, ¿no? En ese sentido, lo veo muy relacionado con la comedia, en el sentido de que yo, por ejemplo, las novelas de terror siempre las veo muy fácil de interpretar en clave de comedia. Porque pienso que es muy cercano, alguna vez lo dije ya, ¿no? Que el contrario de la risa no es el llanto, sino el miedo. Entonces, esos dos opuestos de alguna manera se atraen. Entonces, alguien que tenga una conciencia muy viva de lo que es el miedo, yo pienso que también tiene una conciencia muy viva de lo que es la comedia. Porque en el fondo la risa es una respuesta... el otro día, por ejemplo, estaba hablando de esto con Inés
Inés Hernán, en Payasos y Fuego. Sí. Y decíamos que la experiencia primera que podemos tener cuando venimos a este mundo con la comedia es el cucú tras tras. El cucú tras tras. De repente, esa persona que te cuida y que es lo más importante para ti desaparece. Es el puto miedo, es la muerte. Es la desaparición de esa persona querida y que te estaba cuidando en los primeros años de tu vida. Cucú tras tras. Y ahí te ríes. Y ese tras tras funciona como la puta risa. Esa tensión, ese miedo que me hacía mirar a un abismo, de repente se resuelve en una risa y para expresar ese sentimiento que me ha sobrevenido, no puedo dejar de reírme, o sea, para expresarlo de alguna manera. Y la risa en ese sentido es una imagen de la muerte, en ese sentido. Reírse es una imagen de la muerte, porque es esa tensión, ese miedo, de repente, bueno, de alguna manera, de repente lo solucionas o lo alivias de alguna forma. O ese miedo, de repente, bueno, encuentras cómo enfrentarte a eso. Entonces, por eso digo que siempre son las dos caras de la moneda, el miedo y la muerte. Y en ese sentido la muerte nos inspira eso. Ay, perdona, que te iba a decir una cosa y ahora se me fue. No sé. Se me fue. De repente tiré por esto del miedo y de la muerte. Creo que te había... O de que nos inspira, a donde lo estaba tirando era a tu momento de conciencia de que vas a morir. ¿Tú te acuerdas en qué momento llegas de pequeño a decir, mierda, esto un día vamos a morir? No me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo. Y no has tenido nunca momento como... No, tranquilo, tío. Sí. Estás ahí como quieres llegar a esto. Claro, quiero llegar a eso. Ahí, ¿no? Es que de repente lo vi como algo que tenía que decir. A ver, vamos, yo voy a rebobinar las cosas que has ido diciendo. Has ido diciendo lo de que la... Lo que fue lo último que dije, lo del miedo y la muerte. El miedo, la relación, ¿no? entre el miedo y que la risa es lo contrario. Exacto, la risa es lo contrario del miedo. Afrontar la muerte. Y antes de eso estábamos diciendo que cuando... Sí, lo del cucú tras tras, no. Sí, se fue. Cucú tras tras, luego se me ocurrió Y entonces se te ha ido... me entusiasmé tanto con el cucú tras tras. Y esto lo editamos luego, que Víctor lo saca. No, déjalo. Sí, dejamos este momento... Que este olvido quede aquí grabado, por favor, como un momento vergonzoso y que sirva para justamente lo que estamos diciendo. Como que lo más normal en la vida es olvidarse de quiénes somos. Esa es la... ¡Ay, se me acaba de ocurrir! Date cuenta que la imagen fíjate cómo ha sucedido. Una vez aceptamos que estamos abocados al olvido, una vez no luchamos contra eso y no nos resistimos a aceptar esa tragedia, de repente nos viene como diciendo, vale, ahora el pensamiento que tenías en tu inconsciente te lo voy a dar, ahora sí. Pues fíjate, decían los griegos que si tomamos la muerte como lo más trágico que nos puede suceder a los seres humanos, ¿no? Y como la imagen que marca lo que es una tragedia, ¿no? Que siempre, en una tragedia siempre el héroe acaba muriendo, ¿no? Entonces, decían los griegos que lo que define una tragedia, en ese sentido, lo que nos inspira la muerte, es que no estamos abocados a nuestra tragedia, a nuestro destino trágico, como personas humanas, ¿no? Al olvido, a lo que sea. No estamos abocados por nuestros defectos. Lo que nos condena no son nuestros defectos, sino nuestras virtudes. Eso es lo que es una buena tragedia, una auténtica tragedia de Esquilo, o como los griegos lo idearon. Una tragedia lo marca que no te condenan tus defectos, sino tus virtudes. En ese sentido, es como hay que entender la famosa frase que se le atribuye a Bukowski, pero no, la de encuentra lo que amas y deja que eso te destruya. Eso es lo que es una auténtica tragedia. Encuentra para lo que tú estás capacitado de verdad, para amar, para hacer bien, para volcarte en eso, y son tus virtudes más refinadas y más consolidadas y más fundamentadas. Es para lo que tú más estás equipado para conseguir, lo que te acaba condenando. Eso es lo que es una auténtica tragedia. O sea, y en ese sentido acabas tomando una conciencia de que no hay escapatoria. Exacto. Porque no es una condena por algo que hemos hecho mal, por lo tanto un castigo, sino no. Es que precisamente es lo mejor que haces es lo que te condena. Lo que me podría salvar incluso. Exacto. Es más aún que tus defectos. Tus virtudes son los que te van a acabar condenando. Encuentra lo que amas y no es que dejes que eso te destruya, es que eso te va a destruir. Hostia, pero es que eso yo creo que se puede también llevar a un punto, o confundir con un punto, que es lo que yo hablaba con Nacho Vegas, que era la gran mentira del rock and roll, ¿no? Que es este cuento
que cuando tú abrazas el rock a nivel, ya no solo a nivel musical, sino a nivel de idea de vivir, ¿no? No sé si te ha pasado el hecho del no, yo soy rock. Que el rock es, me hago mierda, nada importa. Como, volcar, hay que volcar. Exacto, que no, y es absolutamente como ridículo, no tiene una base más allá de hacerte mierda porque parece ser que nada es importante y que hay que vivir rápido y lo que decía Jim Morrison y tal, ¿no? Pero es una mentira muy bestia porque a la felicidad o la plenitud no vas a llegar a través de esa destrucción, a hacerte mierda. Eso puede ser un divertimento de puta madre, pero tú vas a llegar a entenderte a ti mismo o a encontrarte a través de escucharte y respetarte, no a través de estar todo el rato haciendo así para no saber qué cojones quieres, ¿no? Claro, justo lo que decíamos antes, ¿no? El malditismo, ese malentendido, acerca, por ejemplo, de actuar borracho, o de tocar jazz borracho o drogado. Sí, o de subirte a ser Keith Richards y subirte a una palmera y caerte y no se puede hacer un concierto de los Rolling. ¡Guau! ¡Qué auténtico! Sí, se ha subido a una palmera y se ha caído, tío. O sea, no... ¡Qué auténtico! Era un puto gilipollas. Claro. Tampoco hay que renegar de eso, ¿no? Porque la gilipollas va dentro de nosotros. Está fantástico. Y también hay nuestros momentos de brillantez y de lucidez, ¿no? Dentro de esos momentos. Pero desde luego, de verdad que como la vergüenza es la droga. La vergüenza es la última droga, la verdadera droga es la vergüenza. Un sentimiento muy refinado de lo que es la vergüenza. Por encima del rock and roll. Dame un rockero avergonzado y yo le seguiré hasta el fin del mundo. Igual que los cómicos. Un cómico, por ejemplo, me joden los especiales de Netflix. Sí. Me jode, ya no me gusta ni Dave Chappelle, ni Ricky Gervais, ni Louis C.K. Es que me joden porque hacen risa. Porque es que ya no son previsibles, ¿sabes? Que ves un último especial de Netflix que hayan grabado y tú dices, que voy a verlo y ya verás que hasta me río. Y vas y te ríes. Y es que les ves venir, joder. Es que están acortonados, es algo ya artificial. En cambio, dame un cómico que se le vea en la puta vergüenza en los ojos, que se le vea ese miedo de decir, por Dios, no quiero seguir un puto minuto más arriba de este escenario. Dame a ese cómico, dame a esa cómica y yo la seguiré hasta el fin del mundo. Eso es lo que para mí es un verdadero cómico. ¿Te viene alguien a la cabeza de ese palo? ¿De algún cómico? ¿Te viene algún cómico o cómica a la cabeza? A Inés se lo dije a Inés. Sí. O sea, que la adoro, la admiro y se lo dije. Digo, de verdad, eres una cómica genial y a mí me inspiras muchísimo. Y estar a tu lado, siento tu generosidad y para mí es un lujo poder compartir esto y, por ejemplo, ser Payasos y Fuego. Y lo que más me gusta de ti es cuando te miro a los ojos arriba de un escenario y veo que estás muerto de miedo. Y digo, eso para mí es lo que es una auténtica cómica. Porque también vais en directo también sin preparar. Hemos actuado en el Teatro de Infanta Isabel y en el Teatro del Barrio hemos hecho 2 actuaciones en vivo. Sí. Igual que en la misma filosofía, no preparar nada y para adelante. A pelo, sí. Hostias. Y la verdad es que es como un triple salto mortal, ¿no? Entonces, te sientes en ese momento, el vínculo que creas con la persona y con la otra persona que tienes al lado, fíjate, es tu principal agarre. Es todo lo que hay, claro. Es todo lo que hay en ese momento. Es un vínculo muy primitivo como el de la placenta materna del que hablábamos al principio del podcast, ¿no? Es esa sensación de humedad y de calor de la que no quieres salir. ¿Y cómo ves cuando estás con el streaming, con el Twitch? El no tener físicamente el público es algo que has encontrado cómo hacer que te siga sirviendo, porque muchas veces es lo que notan muchos cómicos, que al tener público, gente que te está mirando, aunque te vean 12.000 personas, si no los tienes delante y el feedback solo son texto, a veces cuesta un poco más. Bueno, claro, para mí era una primera experiencia, pero como te digo, de alguna manera, como lo te decía antes, es que estamos hechos del material del que estamos hechos los sueños, y nos parece que la fantasía no la vamos a saber. No, a mí ponme una persona de carne y hueso, porque si no me voy a saber desenvolver. Por favor, donde esté un acto presencial, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo en un mundo imaginario? Pues no, has estado viviendo del puto cuento y en las nubes como una musaraña toda tu puta vida. Por supuesto que a través de una pantalla puedes desenvolverte con gente que no ves en carne y hueso, porque es lo que básicamente has estado haciendo desde que eras un puto adolescente. Pero porque al revés lo haces. Tú ves películas y no están ahí, esa gente no está ahí. Entonces sí, pero es verdad que yo también tenía ese prejuicio, esa incógnita, pero como diciendo el chat de la angustia, al final lo compramos como un fuego, y la comedia también es un fuego, ¿no? Es un fuego donde llegamos todas las noches a reconfortarnos. Tenemos metáforas muy tribales. Básicamente hemos montado una secta en la que decimos que no abogamos, no apostamos por el suicidio, sino por respirar flojito. Ese es nuestro segundo mandamiento. El primer mandamiento, tomaros vuestro tiempo. El segundo mandamiento,
aliento, no suicidarse, sino respirar flojito. Y me gustó la salida que hiciste a la calle, tío, en directo con el Twitch, que te fuiste por Gran Vía, estabas... El lunes pasado, el lunes de esta semana y ayer, anoche también. Anoche no lo vi. Me gustó también por el Retiro, caminando por el Retiro, fue el lunes pasado hace 3 días, y ayer mismo por Madrid Río, que es el otro sitio donde yo solo salía a caminar. Yo te vi en la de yendo a San Ildefonso, a la plaza de... Sí, porque empaté. Según terminaba de actuar en el Beer Station los lunes, se me ocurrió ya empatar con el streaming. Entonces, el streaming empezó yo despidiéndome del público todavía sobre el escenario del Beer Station. Y con la misma salgo del bar y me dirijo a Plaza San Ildefonso. No, Plaza San Ildefonso. O San Isidro. No, yo no soy de aquí, ¿eh? Si salí del Beer Station, pues ya fue ir a la Plaza de Callao, en la Gran Vía, y tirar para el Parque del Retiro, al que di como 2 o 3 vueltas hasta que lo cerraron a las 12, pero subiendo por la calle Alcalá para arriba. Sí. Y en esto, pero es que no sé si es esta la que te dice. Había una que era que el tipo llevaba una bolsa en la cabeza. Eso fue anoche. ¿Eso fue anoche? Sí. Vale, yo es que he visto hoy. Vale. La primera fue la Parque del Retiro. Anoche mismo fue la de la plaza. Salí de Malasaña, por lo tanto, tienes razón, pasé por la Plaza San Ildefonso. Y bajando por la Gran Vía, me encontré con un grupo de jovencitos confusos a los que yo siempre apunto siempre muy arriba, ¿no? Me tiro los pelos siempre más alto que el culo. Entonces digo, soy una especie de Sócrates que quiere corromper a la juventud. Pero me pusieron los pies en el suelo porque uno de ellos se miró hacia mí y me dice, tú eres el que grita a los niños. Entonces, ya no soy un filósofo que corrompe a la juventud, soy un puto loco que grita a los niños. Dice, usted es el que grita a los niños, ¿verdad? Digo, sí, gracias por definirme. Y entre ellos iba un chico, uno de ellos que iba con una bolsa del Kentucky Fried Chicken en la cabeza. Porque sí, además, que era lo bonito. Eso me dije, no estamos celebrando nada, esto no es una apuesta tampoco, es porque sí. Y digo, por eso hay que hacer las cosas en la vida, no buscarles ninguna utilidad, sino por las putas risas. ¿Te está gustando más casa o moverte por la calle con el La idea original era moverme por la calle del streaming. La idea original era yo salir a primera hora de la mañana, a las 8 por ejemplo, y empezar a dar vueltas al Retiro como un puto loco. Y esa era mi idea original de lo que sería el show de Ignacio y Farray. Vale. Pero luego me pareció bonito que mi hijo me viera. Entonces mi hijo, porque él, claro, él sabe un poco a lo que yo me dedico. Pero bueno, ni bien ni mal, ¿no? Y es más, me vacilaba bastante y eso lo considero como algo muy bueno. Decía, papá, qué puta mierda. No decía, pero me vacila. No eres demasiado bueno haciéndome reír. Y entonces está. Pero de repente, él vio que yo soy streamer y dice, all right, papá, y yo parece que tenemos cosas de las que hablar. Y entonces digo, joder, estaría guapo hacerlo por las noches. Y él me dice que gracias al streaming pasamos más tiempo juntos porque él todas las noches se va durmiendo mientras ve cosas por internet, vídeos de YouTube, y al mismo tiempo tiene el streaming en una de las pantallas, ¿no? Claro, que lo va viendo, a ver qué está haciendo el puto loco de mi padre. Entonces ahora, gracias a eso, número 50, que es su nombre en las redes sociales, porque él tenía el número 50 jugando a fútbol en el Móstoles Club de Fútbol. Vale. Entonces se le quedó ese nombre porque se lo pusimos la primera vez que salió él en la vida moderna, número 50. Entonces, sí, y por eso el primer streaming lo hicimos de 50 horas, para rendirle tributo a número 50. Empezar así, tío, como voy a empezar en Twitch con un streaming de 50 horas. Que quedó muy gracioso porque mi propio hijo me llamó en medio del streaming de 50 horas. Papá, ¿qué puta mierda estás haciendo? No sé qué. Hijo mío, vamos a llegar a 50 horas por ti, no sé qué, porque tú eres número 50, vamos a intentar llegar a las 50. Y hijo, y de repente se había cortado la comunicación y claro, de nuevo una lección de humildad. Yo de repente los pies en el suelo, no mi hijo, me pareció muy bonito que me hubiera colgado. Pero no, fue más benévolo que eso. Luego mi hijo me dijo, no fue que se cortó la comunicación, sino de repente le di un botón, yo te escuchaba, pero no podíamos hablar. Y de repente, es por ti, número 50. ¿Me estás escuchando? Hijo, estoy haciendo esto por ti, hijo mío, sigue ahí. Y en las 50 horas no das un momento que dices, bueno, igual ya estaría, o tú estás como motivado todo el rato en ese proceso. Bueno, altibajos. Por ejemplo, mi propósito era dormir delante de la cámara en el sofá. Pero, por ejemplo, por ahí digo, la gente del chat de la angustia me cuidaba.
Porque me decía, por favor, ya no es entretenido, vete a dormirte. Entonces, sabemos que sufres de la circulación, sabemos que sufres del corazón, tómate las pastillas, me dicen siempre también. Y en un momento dado, yo, por ir siempre a tope con lo que un poco iba surgiendo, digo, voy a intentar dormir delante de la cámara y hacer esto, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, pero veía que de la postura se me estaba hinchando la pierna. Porque, como te digo, tengo insuficiencia venosa. Y fue la misma gente del chat que me dijo, mira, vete a dormirte y vienes dentro de un rato. Pero dejé la cámara encendida. Pero solo dormí 4 horas. Total, que cuando regresé, yo realmente estaba bastante mellado. Y cuando cumplí las 24 horas, sí que aquello ya no tenía ningún sentido. Y fue cuando en un momento de trance empezamos, we are in a transmission, que luego se ha convertido en el canto de guerra del chat de la angustia, que nació en el momento más desesperación y vergonzoso, porque yo ya no tenía fuerzas para más, sino para entrar en trance. Y a partir de ahí dormí otra vez 7 horas y ahí ya tuve la suficiente frescura para llegar a las 50. Pero hubo muchos altibajos, aquello fue... Sí, yo evidentemente no he visto los 50, pero he visto fragmentos, he ido viendo y sí, que ves diferentes estados mentales por los que pasa una persona. Es verdad. Mi sensación vital es que pasé un Rubicon. Pasé un Rubicon, quemé las naves y ya no hay marcha atrás después de ese streaming de 50 horas. Había un punto que era como esto en Los Simpsons, cuando Apu hace el turno de no sé cuántas horas trabajando, que están las cámaras de seguridad y hay un momento que él pasa como un colibrí delante de la cámara. Porque bueno, ya está. Se le ha ido definitivamente. Fuera, ¿sabes? Como... Bueno, porque si tú llegas a no descansar bien durante mucho tiempo, es tu inconsciente el que está actuando mucho más que tú. Un método de tortura de Guantánamo, básicamente. Claro, música metal y luces. No dormir, claro, eso te lleva a un estado de conciencia, claro, es la puta locura. Y me gustó asomarme a eso, como te decía antes, ¿no? Asomarse a ese abismo y a ver hasta qué punto soy capaz de aguantar sin tirarme. Joder, ¿cómo estás yendo entonces con el Twitch? ¿Ves guay? ¿Te parece una buena decisión? Sí, ya te digo que después de 20 años por fin vuelvo a tener una sensación muy parecida a lo que pudo significar empezar con las actuaciones de subirme al escenario por primera vez. La verdad es que lo identifico con eso. Y no sé si es irreal o hasta qué punto... Nuevamente me estoy flipando más de la cuenta, que es una constante también en mi vida. Y hay gente a mi alrededor, la misma gente que me animó a ir a un psiquiatra, es la misma gente que hoy en día me dice, bueno, intenta medir con esto. En Twitch, no, cuidado. Y que no te pueda mucho la pasión, digamos. Pero ya te digo, de repente me está encantando. Me está encantando, tío. Yo creo que ahí se ve como mucho también en estas liturgias que se crea y en la relación que estás teniendo con la gente de tu comunidad, que hay no sé, yo siento un sentimiento de mucho romanticismo en general, como de generar iconos y darle importancia y generar como tótems de las cosas que van pasando para que cree una narrativa conjunta, para que todo como que todo sea por algo. Que nada, aunque parezca gratuito, en el momento... cuando vas a la parte de analizar lo que ha sido gratuito y fácil en el momento, tiene un sentido o intentas encontrarle un sentido. Eso es lo que yo veo. Igual puede ser mi fumada. ¿De las cosas que suceden en el streaming te refieres? ¿O de la relación con el chat? Claro, yo veo de la relación con el chat. Como que creo que no te va... O sea, que cada streaming algo vas a cambiar por algo que ha pasado en el anterior que sabes que es más ad hoc. Que, por eso, que uno tiene ese comportamiento de bandada, de mente colmena. Totalmente. Sí, por ejemplo, lo de los bancos de peces o la bandada de pájaros, que de repente hay un pequeño cambio de dirección que no sabes quién lo ha dado, pero de repente hay una mente colectiva que pega ese cambio. Exactamente. Entiendes que un poco el chat de un streaming se mueve y eso está estudiado hasta científicamente en cuanto a posibles leyes matemáticas o físicas que rijan ahí detrás, ¿sabes? Siempre está la inspiración de cosas muy espirituales, intentar sistematizarlas. Y no sé hasta qué punto, que de esto también hemos hablado en el chat de la angustia, no sé hasta qué punto eso nos habla de la incapacidad de la sociedad que hemos creado de asumir el misterio. Como que todo lo tenemos que explicar en base a leyes científicas y que todo sea cuantificable y medible. Entonces, comportamientos colectivos que pueden resultar muy misteriosos o mágicos, de repente la ciencia tiene que dar una respuesta a eso. No está mal haber optado por esa opción, pero también, quiero decir, el misterio también nos ha dado mucho.
pienso que es un empobrecimiento haber creado una sociedad incapaz de tolerar el misterio entre nosotros. Pienso que hemos perdido algo. Hemos perdido éxtasis, hemos perdido vértigo. ¿Pero por qué crees que es? ¿Porque queremos saber todo? Bueno, porque nos tranquiliza. Hemos creado una sociedad tan obsesionada con la seguridad que nos tranquiliza que todo sea resumido en datos y en cosas cuantificables. Entonces eso nos tranquiliza y parece que el miedo, ese miedo ancestral, lo controlamos o lo domamos. En cambio, bueno, hay que admitir que a lo mejor no todo es así necesariamente. Hay que admitir que el misterio también puede tener un espacio en nuestras vidas, como lo tuvo en otras épocas, ¿vale? Y eso bueno, quiero decir, no digo caer en posicionamientos excesivamente esotéricos que nos lleve a la gilipollez. Nuevamente, no hay que malentender esto como con posturas negacionistas que realmente son de gilipollas, o abogar, qué sé yo, por homeopatías o mierdas de esas, pero el misterio, tal como lo vivían los místicos, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, como te había dicho, a lo mejor sí que tiene algo que decirnos a día de hoy todavía. Y en ese sentido, ya te digo, es una experiencia mística la relación que uno tiene con el chat. Entonces, sí que sientes como un comportamiento muy ancestral. Notas como esa facilidad de repente en una comunidad que acaba de conocerse o una hermandad que acaba de surgir, como eso, o por lo menos en el caso de los streaming que hacemos aquí todas las noches, ha derivado claramente en una tribu y en un comportamiento de eso, ¿no? De generar una fe, A lo mejor a partir de que no estamos en presencia. Entonces, como no tenemos en presencia en persona, estamos todos nosotros en carne y hueso, necesitamos de símbolos de fe alrededor de los cuales sentirnos aglutinados. Y eso es una cosa tan primitiva en el ser humano que con la última tecnología, como puede ser una plataforma de Twitch que nos permite streamear, vuelve a surgir. ¿Sabes? De repente nos damos cuenta de que la tecnología que nos promete promesas y promesas y que a lo mejor nos va a resolver todos nuestros males, podemos tener ese espejismo durante un momento, pero luego nos damos cuenta de que es una nueva, no solo una nueva manera de esclavitud, sino que es una nueva manera de vivir lo que el ser humano ha sido siempre. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Total, es reinventar todo el rato otra forma de hacer lo mismo. Otra manera de reinventar el chamanismo. Sin parar. Además, en esta parte de la pérdida del contacto con el misterio, nos llevan a frases, tío, que yo esto lo escucho mucho durante la pandemia, y ahora que está pasando lo de la guerra en Ucrania, es esta frase, tío, que a mí me parece un poco rara, que es cuando pasa algo que escapa un poco de tu control o que no te lo esperabas o que te parece muy loco y muy abrupto, es decir, ¿cómo puede pasar esto en pleno siglo XXI? Claro, es en plan, ¿pero qué mierda tiene que ver? Claro. O sea, es como si ahora es la época de la verdad y de lo normal. Claro. Entonces, toda la vida ha pasado, todo eso, todo el rato. O sea, no sé si la gente, porque lo vi en el Mundo Today, si en el siglo XIV decían, ¿cómo puede estar pasando esto en pleno siglo XIV? ¿No? O sea, como... ¿Por qué nos damos a nuestro presente ese valor de todo de superioridad moral? Y por eso, por ejemplo, la cultura también habla de juzgar el pasado. Sí, claro. De juzgar el pasado de nuestra atalaya, ¿no? Claro, cuando seguramente seamos igual, por supuesto, igual de gilipollas que lo hemos sido siempre, pero de repente nos creemos lo suficientemente importantes como para decir, como para cancelar a Platón, o cancelar, ¿no? Y mirar al pasado y, ¿sabes? Es tan ridículo, juzgar según los parámetros que ahora mismo, bueno, nos han servido para sobrevivir, básicamente, y tirar para adelante, y ser tan presuntuosos de creer que eso es lo más elevado que ha conseguido el ser humano siempre y que a las alturas de nuestro tiempo, cuando seguramente estemos seguramente a las puertas de un oscurantismo como no se habrá vivido desde lo más hondo de la Edad Media. Y ahí también hubo cosas muy valiosas, ¿no? Pero que parecieron que no... estamos abocados al lado oscuro de la historia y aún así pretendemos sentirnos lo suficientemente superiores como para juzgar el pasado. Y si a ti te vinieran, tío, te dicen, tío, mira, te propongo una cosa. Tú, cuando la palmes, te vamos a cortar la cabeza y la vamos a congelar como muy bien y dentro de 1000 años calculamos que ya habrá manera de revivirla. Esto es un seguro además que existe de vida, que tú puedes pagar para que cuando te mueras te corten la cabeza y te la congelen, ¿vale? Para ver si en el futuro la pueden sacar. O sea, es un acto de fe brutal, ¿vale? Y además a tu familia es una movida en plan de el entierro va a ser muy raro. Es una fe del progreso muy grande. El velatorio va a ser rarísimo, ¿eh? Poner un melón ahí, bueno.
Entonces, ¿tú harías esto? O sea, de reaparecer, que te reactivan en un laboratorio 3.000 años después y la gente puede venir a preguntarte cosas de cómo era el pasado y tú vives ahí, pues igual te ponen un cuerpo biónico y puedes estar viviendo alrededor, no sé, ¿te llama la atención esto? Llamarme la atención, yo te digo que sí. Como mínimo. Esto que me has contado, lo mínimo que me despierta es la atención. Sí, no, ya ves, la ciencia ficción, por ejemplo, que esto parece de ciencia ficción, total. Me parece un género muy filosófico, en el sentido de que en el fondo se trata de extrapolar nuestra realidad más cotidiana a futuros mundos o futuras sociedades, a otros planetas, y digamos vernos desde fuera. Entonces la ciencia ficción es un género moral en el fondo. Joder, un género literario moral. Star Trek es una de... O sea, los capítulos son de plantearte conflictos. Y eso es lo más interesante, más que hablar de nuevas tecnologías futuras. O ver explosiones o lo que sea. Sí. Pero es verdad, es todo cuestionable y ya te digo, y te das cuenta de... Por ejemplo, todo lo tenemos mitificado y no te digo que, por ejemplo, alguien como Descartes en el siglo XVII de repente dice pienso, luego existo. O sea, es tan de irse la olla a alguien de decir pienso. O sea, es tan de irse la olla de decir, sé que es tan de sobreestimar la inteligencia. Y no te digo que esto estuviera mal, eso nos ha llevado a muchas cosas. Seguramente pienso, luego existo, poner el pensamiento por encima de todo, crear una ciencia que aplicada nos dé una tecnología lo suficientemente avanzada como para poner el pie en la luna. Por supuesto que una vez se da ese paso tan flipado, eso nos tiene que llevar a algo. Pero es un paso muy flipado, de pienso, luego existo. Es un paso tan flipado pensar, apostarlo todo a la inteligencia y decir, la inteligencia es lo que me define, cuando es una parte de nosotros. Entonces, es una decisión tan grande lo que supone decir eso, pienso, luego existo, es darle la espalda a la naturaleza y a nuestra parte animal, ¿no? Que al fin y al cabo es de romper el equilibrio de una puta vez por todas, es romper la baraja, es pienso, luego existo, ya no quiero saber nada de mis instintos más básicos ni tener eso en cuenta, ya solo lo quiero apostar solo a mi inteligencia. Es muy de flipado eso. Entonces, esa razón, ¿no? Llevar el racionalismo hasta sus últimas consecuencias, en el fondo conlleva una tragedia, es encontrar lo que amas y deja que eso te destruya. Entonces, la historia de Occidente es la historia de un fracaso, a pesar de que, bueno, hemos conseguido muchos hitos a lo largo, pero es un fracaso en el sentido de que es una separación del mito de ser uno con la naturaleza que siempre ha existido en nuestra cultura y en el mito de Ícaro, de volar hasta cerca del sol, pero sabemos que las alas se nos acaban quemando, ¿no? Y cayendo al suelo de nuevo. Entonces, eso es un mito que está en el mito de Frankenstein, está muy, muy presente en la cultura occidental. Saber desde los griegos ya se sabía que esto no iba a acabar bien. No tiene buena pinta, ¿eh? Ya lo sabíamos. Entonces, justamente, lo que nos condena son nuestras máximas virtudes. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la historia se dice, hola, sin razón. Y a lo mejor lo peor, esto es muy fácil de malentender, ¿no? Estamos jugando aquí mirando al abismo. Pero lo que quiero decir es que si nos damos cuenta de cosas históricas, son en los periodos donde la gente ha pretendido tener más razón, donde se han cometido los peores crímenes, donde la gente lo ha apostado todo a la ideología, a la razón hasta sus últimos extremos en ese sentido. Son en periodos históricos donde la gente se quería armar de razón, cargar de razón a toda costa, donde hemos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde se han cometido los peores crímenes históricos, es donde la gente se ha pensado más en posesión de la razón. Sí, como esto es la verdad, tú estás en lo incorrecto. Porque conlleva una posición intransigente. Claro. Entonces, claro, hay que saber medir eso bien. Tú con todo esto, es que yo esta vez me lo he planteado, tío. No, perdona. Sí, agua para el caballero. Para el caballero. Para el caballero. La misma persona que te ha venido a decirte lo de que te congelo el cerebro, es alguien que tiene magia, puede hacer lo que sea realidad, ¿vale? Tú te dices, mira, yo puedo conseguir que todo lo que es tu bagaje vital, todo tu pensamiento, todo lo que has recopilado a nivel intelectual, eliminarlo y convertirte en un gatito que solamente está, come, juega con cosas y no tiene pensamiento teórico. Pero vas a ser extremadamente feliz. Porque todo te va a flipar y comer va a ser increíble. Renunciarías a todo lo que has compilado, toda la información, todo quién eres tú, por una felicidad sin esa personalidad. Ya, es que tristemente no. Tristemente la respuesta es no.
Es lo que decía Cioran de la tentación de existir. Es que tenemos la conciencia, o sea, el descubrimiento de la conciencia es tan... O sea, a pesar de que lo que nos descubra eso es nuestra podredumbre, básicamente. Y admiramos a los animales en ese sentido, de que los vemos como algo más completo que nosotros. En el fondo, nosotros siempre vamos a estar vagando como almas en pena. Y no digo que los animales no pasen por calamidades a lo largo de su vida, pero les miramos con cierta envidia, como diciendo, Dios, es que un gato, quieras que no, siempre es un gato. En cambio, una persona nunca llega a ser persona del todo. Las personas somos capaces incluso de hacer cosas inhumanas. No, un gato no hace cosas antigatunas. Claro. Entonces, a pesar de todo eso, el gusanito que se nos mete dentro de la tentación de existir, la tentación de haber descubierto nuestra conciencia y tener esa experiencia, como te digo, como una condena. Es a lo máximo que aspiramos, precisamente es nuestra principal tragedia y nuestro destino trágico. Entonces, después de haber vivido esa experiencia, a pesar de todo la mantendría por llevar hasta sus últimas consecuencias lo que decíamos de, mira, que me destruya. Y que sea lo que... y que sea lo que Dios quiera, que sabemos lo que sabemos lo que Dios quiere. Que esto no va a acabar bien. Pues yo por mí aquí lo dejaría aquí. Sí, yo por hoy hemos hecho casi el doble que la otra vez, o sea que... Pues igual sí, ¿no? Yo creo que está... Qué bueno, sí. qué bueno. Te agradezco muchísimo el tiempo de venir esta vez y me alegro, ti, tío, de verdad. Me alegro mucho porque la última vez, la vez anterior que ibas a venir es justo cuando tuviste la recaída que hemos hablado antes. Y pues, habíamos hablado en plan de, hostia, ¿puedo venir? En plan de, no, tío, es que no está el horno para bollos porque estabas con... Pues, claro, todos los voy a ser interesante. Pero, qué bueno. No sabemos me presenté en buenismo bien, me presenté así, en lo más bajo. Pero pusieron una entrevista, esa entrevista no tengo cojones de verla. y ellos me decían, Dios, de verdad, yo creo que la mejor entrevista que hemos hecho aquí en buenismo bien. Y básicamente estaban entrevistando al recluta patoso de la chaqueta metálica. De quiero pegarme un tiro. Quiero pegarme un tiro, por favor. Sí. No me atrevo a ver esa entrevista. Eso sí que sea ver el abismo, ¿no? Total. Y luego, perdón, gracias por darme esta oportunidad de volver con cierta... Es que sí, o sea, me alegro de que la consecuencia sea que podemos estar aquí hablando de esto, porque has salido de ese pozo y que no lo concurras de nuevo, tío. Y nos veamos más adelante, tío. Amigo, de verdad que es un placer hablar contigo. Pero, dile algo a la gente que nos despedimos siempre con eso. Tú le dices algo, la cámara esta, esa de aquí, esa donde está la fuya, esa es la general. All right, la vergüenza nos salvará. Tomaros vuestro tiempo, no suicidaros sino respirar poquito y encontrar lo que más amáis y dejar que eso os extermine. Buen resumen y Twitch, Ignatius Farray, lo tenéis ahí todos los días, a todas horas. Casi. Dentro de poco, 24 horas. Y buscar siempre vuestro sitio calentito y húmedo. Nada como la placenta materna. Adiós.